Y regresamos. Sorry. Esta cosa se me desconectó. Bueno, no sé cuánto tiempo. Bueno, se volvió a conectar. 40 segundos. Bueno, otra vez. ¿Me escucharán? ¿Sí me escucho? Ah, sí. Ahora sí. Qué terror. Hoy ha sido un día tan difícil y tan pesado que se me desconectó la transmisión y me sentía toda preocupada ahorita. Pero bueno, qué bueno que ya me pude conectar otra vez. A ver, ¿quién anda por ahí? Dice, esta pantalla negra, bueno, ya había habido esto, no sé si está todavía compa Dani por ahí, quería un saludito, pero bueno, ok. Dice Yumi Dream, dice, hola Yumi, hola. Voy a empezar ya a cocinar, ¿ok? Porque ya me tardé un poquito. Lo que pasa es que se me paró la transmisión ahorita, se me apagó el dispositivo y y batallé para conectarme otra vez. Pero miren, voy a hacer unas tortitas de carne deshebrada. La carne ya la tengo cocida, bueno, previamente ya cocida porque esto tarde bastante tiempo en cocerse, ya que es carne que está un poquito pues más durita de lo normal. Es carne de pecho de res. Voy a hacer arrocito para acompañarlo y una salsita verde. Ahorita les voy a mostrar cómo lo voy a hacer facilito. Va a ser facilito, bien sencillo. Por ejemplo, la carne ya la puse a cocer. Les voy a mostrar cómo está ya bien blandita. Y esto ya tiene rato cociéndose. Miren, ya está bien cocidita. Ya está, ¿no? Ya está suficientemente blandita. Para que no se reseque en lo que preparo los demás ingredientes, el arrocito y la salsita. Aquí ya tengo el agua. La voy a poner a hervir para poder cocer lo que es los tomatillos y todo lo que voy a necesitar para preparar la salsa de las tortitas, ¿ok? Por ejemplo, miren, voy a necesitar cilantro. Ay, estas son unas hojitas de pasote que también voy a necesitar para preparar la salsa. Voy a necesitar tomate. Perdón, ay, tomate. Les digo que ando muy mal el día de hoy. Voy a necesitar cebolla, tomate rojo para preparar la salsa de tomate para el arrocito rojo y tomatillos verdes para hacer la salsita con la que voy a acompañar las tortitas de carne deshebrada. Y miren los chilotes, están súper grandes. Estos son chiles serranos, nada más que la otra vez que los conseguí están bien pequeñitos, así chiquititos, y ahora están bien grandísimos, miren, tan gigantes. Por eso le voy a poner muy poquitos. Ahorita le voy a decir qué tanta cantidad voy a utilizar por cada tomatillo, porque pues sí están grandecitos, ¿verdad? Y no voy a decir que estén bien picosos, ya hasta me asustó. Entonces, para no ir haciendo largo, ya tengo bien lavadita toda la verdura. Ay, Dios, Ingrid, nomás eso te faltaba. Bueno, voy poniendo los tomatillos, ya están bien lavaditos y voy a utilizar 10 piezas de tomatillo. Y le voy a agregar estos chiles que son 2, 4, son 5 piezas, pero como están bien grandotes, pues van a ser como si fueran 2, ¿verdad? Entonces por eso nomás le voy a poner 5. De una vez le voy a quitar lo que es la colita. 3, 4 y 5. No todos están del mismo tamaño, pero no importa. No sé si estén muy picos.
me quiero agregar mucho, ¿ok? Pero bueno, de este lado pues voy a ir preparando el arrocito. Para hacer el arroz rojo lo voy a hacer ahora diferente como lo he preparado en otras ocasiones. Lo voy a poner a freír. Ya está lavadito aquí, está ya lavadito, de hecho ya lo tengo pues estilando, porque si está recién lavado después se pega y levanta mucha agua por el aceite, ¿verdad? Levanta mucho. Quema. Ok. Parece que esto ya está. Muy rápido se calienta el aceite porque esas ollas me gustan porque la verdad están como bien delgaditas y calientan rapidísimo. Por eso me gusta utilizar mucho estas. Aunque ya las tengo más para allá que para acá, ¿verdad? Porque les doy mucho uso y nomás las lavo así como que de rapidito. Pero todavía sirven. Ahí me andan ayudando todavía. Ok, para hacer el arrocito, primero voy a usar... No, es que estas cucharas no me gusta ponerlas cuando voy a hacer algo que es muy... porque luego las quemo. Estoy utilizando 2 tazas de arroz blanco. Voy a ir preparando la salsa de tomate para que ya esté listo. Eso es lo primordial. Esto va a estar rapidito. Miren, los tomates ya están lavados. Ok, miren, están lavaditos. De hecho ya están bien maduritos. Entre más maduros pues mejor, porque le va a dar mejor sabor al arroz. Nada más que no estén muy pasados, porque si no le va a dar un sabor muy acidito y diferente, ¿ok? Pero bueno, voy a ir poniendo mi tabla de picar. Tengo mi despapalle. Y creo que voy a poner ahí, es que no sé si este o este, uno que no esté mojado. Hay que estar bien al pendiente del arroz porque se quema. Miren, voy a cambiar esta de lugar y aquí voy a poner el arroz. Acabo esto, ahí, ahorita la carne ya está lista y voy quitándole a... No le pude quitar esta parte del centro. Ay Dios, no sé, pero ando tan torpe el día de hoy, tantas cosas que me pasan, ando muy distraída. Oye, el otro día que le saqué filo al cuchillo, quedó con filo, y lo he estado utilizando y todavía, miren, todavía está filosito. No batallo nada en meterle el cuchillo. No pellizca el tomate, pues, o sea, lo rebana bien. Entonces, miren, estoy utilizando 3 tomates grandes. Vamos a darle la mezcladita. Ay, esto es lo que no me gusta, el espacio, porque están las cosas muy grandes y eso está chiquito el espacio, pues no se puede hacer nada a gusto. Ok, de aquí voy a agregarle un pedacito de cebolla. Miren, un pedacito de cebolla, la cual la voy a lavar para quitarle todo lo que tiene en la parte de aquí, así como la lamita que se les va haciendo. No todas lo tienen, pero ya cuando están como maduritas, sí pasa eso, ¿ok? Y de esta mitad le voy a agregar así, la mitad. De la mitad, que viene siendo un cuartito. Ay, a ver, me voy a pasar el arroz. Soy capaz de que se me quema. Para que el arroz rojo no se pegue, necesita tener, estar bien engrasadito. Dice Ron Torres, hola, tranquila, casi me quiebran la licuadora.
Sí, sí, se me cayó, perdón, disculpen. Sí, es que ando muy atarantada y la verdad me siento, a la vez estoy preocupada, me siento preocupada y ando un poco distraída. Dice Milán, hola, hola Milán, gracias por estar aquí, gracias por esas personitas que me están acompañando. Ahorita vamos a preparar una cena bien facilita. No les puedo decir que es económica, ahora sí, porque esta carne, bueno, aquí la carne deshebrada sí está un poquito elevado el precio, pero ahorita les voy a decir, si no la quieren comprar muy cara, cuál carne pueden conseguir. Por ejemplo, yo estoy utilizando pecho, es más económico que la arrachera. La única diferencia es que el pecho tarda más en cocerse, es más duro que la arrachera. Pero bueno, yo estoy utilizando pecho y ahorita les voy a mostrar cómo queda la comida, ¿ok? ¿Qué va a cocinar? Voy a hacer unas tortitas de carne deshebrada en salsita verde y vamos a preparar un arroz frito, bueno, un arroz mexicano rojo con una salsa de tomate natural y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Es algo sencillito, va a estar difícil. De hecho, la carne ya la tengo cocida, miren. Está cocidita aquí, pero la puse a cocer antes para que no tarda tanto tiempo aquí en el aire, porque sí tarda bastante en cocerse. Pero miren, voy a ponerle, gracias Milán, dice que rico, ay, muchas gracias. Y gracias por preguntar, ¿eh? Sí, ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a hacer facilito. Nada más que si se me pasa algo, ahí me disculpan. Ando toda en mi mundo. No sé si les pasa que a veces se levantan y que desde que empieza el día algo les pasa y sale algo mal y todo el día así te lo llevas. Todo el día te están pasando cosas malas. Y así me ha pasado el día de hoy a mí, pero pues no es algo como para preocuparme de más, pero yo así soy, me distraigo demasiado. Bueno, quién sabe, yo digo que a lo mejor no es para preocuparme de más, a lo mejor sí. Dice Benita, beautiful. Ay, muchas gracias. Sí, yo digo que no es para preocuparme. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está para preocuparse o no? Mi esposo se cayó de las escaleras hace unas horas y del segundo piso. Y ahorita está bien golpeado, no puede caminar, se le están enfriando los golpes, ahorita ya está empezando, bueno, ahorita le arrimé unas muletas y sí me preocupa porque él está un poquito lastimado de su columna y digo, híjole, ojalá no vaya a ser más complicado con el paso de las horas, pero no, pues esperemos que esté bien, ¿verdad? Pero sí ando un poquito distraída por eso. No sé, pero bueno, ¿verdad? Me preocupo. Ay. Pobrecito, salió volando el pobrecito desde el escalón del segundo piso, desde el primer escalón, ¡shum!, se fue. Ya nomás escuché el grito cuando salí corriendo y pues obviamente el grito del azotón que dio el pobre. Pobrecito, ¿verdad? Pero bueno, miren, 2 tazas de arroz, ya le puse el tomate, la cebolla, el ajo, vamos a agregar el consomé. Voy a utilizar cuadritos de consomé porque tengo en polvo, sí, ya he dicho que tengo en polvo, pero me estoy queriendo acabar estos cuadritos que tengo por aquí, miren. Dice Milan, dice Ranger Azul, hola, hola Ranger. Milan, pobre, sí, aunque no quiera, sí, o sea, sí me preocupo porque sí está alto, pues imagínate, del segundo piso y lamentablemente pues fue desde mero arriba. Pues sí, el pobre rodó para abajo, pero pues ni modo, esperemos que no pase nada grave de aquí en adelante. Dice, ¿quién se cayó? Un michito, no, mi esposo se cayó, el pobrecito se me cayó hace rato de las escaleras del segundo piso. Y digo que ando un poquito preocupada porque gracias a Dios fueron raspones en su rodilla. Digo gracias a Dios porque no fue algo grave, se pudo haber quebrado una mano, un pie o algo. Son raspones y son golpes que no puedo decir que son muy graves, pero sí, por ejemplo, sí está empezando a tener dolor muy fuerte, pues, y al grado de que ahorita puede mantenerse de pie, ahorita ya tiene que pararse en muletas y todo, y pues dependiendo cómo siga, si no vamos a tener que ir al doctor a que lo revisen. Pero bueno, esperemos en Dios que todo esté bien, ¿verdad? Miren, el arrocito lo tengo a fuego bajito porque estoy aquí platicando, ¿verdad? Pero
Bueno, no es cierto, no está muy a fuego bajo. Ya sé qué es lo que está pasando. A ver si no se me acaba el gasecito y lo voy a tener que cambiar, pero ni modo, no pasa nada. Dice cómo así andaba tomado. No, no, a mi esposo no toma. No, lo que pasa es que salió a darle comida a una perrita que tenemos, una Rottweiler, pero ella está en el porche, pues en el piso de abajo. Entonces mi esposo, por no bajar, y le empezó a hablar, y él por quererse nada más así agachar poquito, pues ¡pum!, se fue de frente, y pues por más que se quiso agarrar, pues se fue. Dice él que se fue hasta abajo porque yo estaba aquí haciendo otras cosas. Ya cuando fui, pues ya había azotado el pobre, ¿verdad? Pero no, no toma. Fue un accidente que él... Ahora sí que lo traicionó el pie. Lo traicionó el pie. Miren, bueno, ya no les voy a quitar mucho bla bla bla. Le eché dos cubitos de consomé. Es para el arroz, ¿verdad? Ya tengo el ajo, consomé. Le voy a agregar cilantro. Normalmente cuando hago el arrocito, bueno, ahí sí han visto, dice Ponmi, hola, hola Ponmi. Bienvenida, bienvenida, bienvenido, bienvenido. No sé qué sea, si hombre o mujer, perdone por el nombre de usuario. Le voy a agregar un poquito de cilantro, miren, nada más así este pedacito. Esto le va a dar un sabor rico. Es lo mismo como cuando lo preparo frito y que al último le agrego el cilantro para darle nada más como un poquito de, pues que le dé un poquito de presentación, se puede decir, que se mire más apetecible, pero también le da sabor. Ahora lo voy a agregar molido. Y también le da sabor, nomás que es más distinto el sabor que le da cuando ya está molido. Ok, bueno, miren, aquí lo voy a dejar así. Ahora le voy a agregar el agua, pero voy a tener cuidado con la cantidad de agua que le voy a poner, porque como tenemos que ir midiendo para que no se me vaya a pasar allá. Ok, no es lo mismo. Lo voy a poner hasta que se tape. Ahí marca que son supuestamente 4 tazas. Estoy usando 2 tazas de arroz. Le tengo que agregar de agua mínimo unas 4 tazas porque se le pone el doble. Bueno, es que también me he dado cuenta que es dependiendo del arroz. He utilizado bastantes tipos de arroz blanco, pero no todos se cocen al mismo tiempo ni con la misma cantidad de agua. Muchas veces le tengo que agregar más de las 2 tazas. Pero pues no importa. Eso ahorita le vamos a ir calculando. Voy a prender poquito la licuadora, ¿eh? No les voy a molestar poquito sus oídos, ¿sale? ¿Vale? Dice, ¿le gusta cocinar, verdad? Sí, Milan, me encanta cocinar. Me gusta mucho la cocina, los postres, todo. Y comer ni se diga, me encanta más. Dice, sí, voy a prender rapidito eso, ¿eh? Nada más denme un segundito. Miren, así es como queda. Se lo voy a agregar. Ya casi se me anda quemando Le voy a agregar un poquito de agua. Porque se supone que le tengo que agregar 5 tazas de agua. Pero como lleva tomate y todos los demás ingredientes, yo sé que no se va a cocer nada más así, va a ir necesitando un poquito más de agua poco a poquito, pero ahorita que se consuma esta, voy a ver qué tanta más le voy a agregar, ¿ok? Ahorita nomás lo único que no le agregué sal, le voy a agregar un poco de sal. Ay, Dios. Ay, Ingrid. Un poquito de sal, vamos a diluirlo. Y ahorita voy a probar. Primero
voy a hacer la prueba ahorita que le acabo de agregar la salsa de tomate. Voy a ver cómo quedó de sal y en cuanto empiece a hervir le vuelvo a dar otra prueba porque cuando esté hirviendo agarra otro sabor. Entonces ahorita nada más es para darme una idea cómo quedó. Quedó bueno. Yo más o menos ya sé que va a quedar bien porque ya tengo el cálculo con las cantidades que siempre normalmente utilizo. No creo que vaya a necesitar ponerle un poquito más de sal, pero ahorita le voy a corregir, ¿verdad? Miren, ya está esto. Ahora voy a darle una enjuagadita a esto, porque voy a ir preparando la salsa. Los martillos ya están listos, miren. Los tomatillos y los chiles ya están listos. Ay, cuando los chiles, ya me quemé, sí. Cuando los chiles y los tomatillos empiezan a cambiar de color, ya le pueden apagar, ¿ok? Listo, sí, casi hago un desorden aquí, ¿verdad? Les digo, no sé qué me pasa. Otras veces ando bien al 100, ahorita ando de la luna. Todo me pasa. Ok, ya no voy a hacer más show. Voy a ir a hacer esto, lavarlo y limpio. En un segundito limpio. Dice, se ve bien rico, Milán. Muchas gracias, Milán. Dice Ron Torre, chilito para que piquen la salsita. Sí, son chiles y están bien grandotes ahora los chiles serranos. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, rapidito voy. Mira, qué rapidito. Antes tenía 2 vasos de licuadora y licuaba bien rapidito, pero como era de vidrio lo quebré y ya no volví a comprar otro y ahora estoy así, batallo, andar licuando y lavando cada ratito. Pero a mí me gusta tener siempre una de plástico y una de vidrio, porque las de vidrio no te guardan nada de lo que es no conservan el sabor. Y la de plástico, si no la lavas muy bien, en estas partes de aquí, en estas rendijitas, se le mete todo lo que es la comida y más si son salsas o algo. Y si no le limpias bien todo esto, no hombre, si preparas otra comida, un licuado o algo que hayas preparado con la licuadora así, te sale picoso, te sale con sabor a la comida. Por eso siempre la tengo que desbaratar y limpiarla bien. Les digo porque ya me ha pasado. Ya me llegó a pasar esto. Miren, voy a limpiar esto rapidín. Dije que lo iba a poner aquí. Es que voy a ocupar el cilantro ahorita. Pero aquí tengo mi bote de basura. Mira, siempre batallo. Pongo el trapo aquí, ¿verdad? Es que este es para limpiar y este es para secar. Seco. Este lo ponemos por este lado. Ahora sí, vamos a ir preparando la salsa. Así. Ok, miren. ¿Sí alcanzan a ver ahí? Sí, ¿verdad? Creo. Miren, voy a ir agregando los chilotes. Miren, ok. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Ya había dicho que eran 5, no son del mismo tamaño, pero unos también grandotes y parece que son 2 por 10 tomatillos, ¿ok? 10 tomatillos. Vamos a agregarle estas hojitas de pasote que ya están lavaditas también. Le voy a agregar, a ver, una ya se partió sola. 2, 3, son 10 tomatillos, le voy a agregar 4.
4. Voy a agregarle 2 cubitos de consomé. Híjole, este ya se desbarató. Dice Ron, dice todos. ¿Por qué dices todos, Ron? ¿Qué pasó? Cuéntame el chisme. Bueno, 2 cubitos de consomé. Voy a agregarle ajo. Le voy a agregar 3 piezas de ajo. Los ajos no están muy grandes, mire, son chiquitos. Es ajo natural. Le podría echar ajo en polvo para hacerlo más rápido, pero el ajo natural la verdad le da un sabor mucho más rico. Y para hacer las salsas la verdad me gusta más hacerlo con el ajo natural. En dado caso pues que no tenga así, pues no importa, se puede utilizar el ajo en polvo. Pero bueno, de preferencia mejor así. ¿Ok? Fíjense qué rapidito es esta comida. Lo único tardado es esto. Y yo, que me agarro hablando cada vez que estoy cocinando. Pero bueno, miren, ok. Ajo, tomatillo, chile serrano, epazote, consomé. Vamos a agregarle pimienta. Híjole, estas son muchas, ¿verdad? Entonces yo creo que le vamos a agregar así. Son 2, 4, 6, 7 pimientitas le voy a agregar, ¿ok? No sé si es muy poquito, pero como es así entera, es como que tiene más sabor que la que está en polvo. Dice empacho. ¿Por qué dices que empacho? ¿Te vas a empachar con todo esto? ¿Comes o qué? Dime. Bueno, ok, listo. Ya no ocupo nada más y me falta la cebolla. Aquí está el pedacito de cebolla que le voy a agregar, ¿ok? No te empachas. Aquí nosotros tenemos estómago de basurero. Podemos comer de todo y gracias a Dios no nos hace daño. Pero bueno, déjame ver. Aunque no es cierto, el único delicado aquí es mi esposo, la verdad. Él sí es muy delicado para la comida, pero yo no. Ok, miren. Y así, no le agregué sal, ¿verdad? Ok, es una pizca nada más de sal. Te digo que voy a cocinar. Listo. Perdóname, Aida Galván. Discúlpame por no decirte que iba a cocinar. Es que estaba haciendo mucho ruido. Voy a hacer unas tortitas de carne deshebrada en salsita verde. Mira la salsita, qué rica quedó. Ay, a ver, no se alcanza a ver. Es que tengo muy fuerte la luz, creo, ¿verdad? Pero ahorita les voy a decir, mira, está bien, la verdad quedó bien rica. Yo, sinceramente, no le voy a agregar nada más porque siento que quedó perfectamente. Ay, a la torre, está bien picosa. Les dije que los chiles iban a estar bien picosos. Ay, en la torre. Se miraban bien criminal de los grandototes que estaban. Yo sabía. Dice, ya es bien noche para la comida, yo ya me voy a dormir. Aida Galván, sí, Aida, sí, es noche, ¿verdad? Bueno, es que dependiendo del lugar donde están. Yo estoy preparando la cena
Porque nosotros normalmente comemos tarde, ¿verdad? Y ya si no comemos, por ejemplo, ahorita, lo que hago es que ya la dejo preparada y, por ejemplo, si no quieren comer, pues ya mañana temprano, pues ya hay algo que comer o así. Pero sí, sí, ya es tardecito. Tienes toda la razón. Ve a descansar, ándale, para que descanses. Ron Torres, anda, dice, en la rebusca el Firulais. Ve. ¿Cuál? ¡Ah, mi bebé! Sí, mi bebito precioso. ¿Qué andas buscando, papá? Anda buscando a ver qué se me cae. Miren, el arrocito, como les dije, que como está con mucha verdurita, el caldo a lo mejor va a ocupar un poquito más de agua, pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es desmenuzar esta carne. Me voy a apoyar con 2 tenedores y ya tengo todo listo. La carne ya está cocida, ya nada más hace falta deshebrarla y prepararla con esto. Ahorita les voy a decir cómo lo voy a preparar para ir preparando las tortitas bien rapidito, y como la salsa ya está lista, la salsita verde, pues ahorita rapidito va a estar. Ok, dice, aquí ya son las 10:37 en Houston. Órale, es que es tarde, sí es cierto. Aquí son las 8:38. Aquí en Tijuana es, a ver, son las 10. Ah, es que son 2 horas. Híjole, qué mala onda. Pues son 2 horitas. No la voy a deshebrar toda para enseñarles rapidito cómo va a quedar la receta. Voy a deshebrar nada más la que voy a necesitar. Y la carne que me vaya a sobrar, cocí 1 kilo de carne. Miren, es carne de pecho de res. Y lo cocí con nada más con hojas de laurel. Le puse un poco de tomillo. Le puse cebolla, 2 ajitos y sal. Nada más con eso lo puse a cocer. Y es 1 kilo, pero no lo voy a necesitar todo. Mira, ya no voy a estar haciéndola tan larga, y lo que voy a hacer es que lo voy a empezar a desmenuzar con las manos, aunque esté caliente, ¿ok? Dice, el rey del free, dice, no manches, ¿acaso a las 11 a.m.? Porque acá en Argentina es a esta hora todavía no amanece. ¿En serio? ¿En Argentina? Son las 11. ¿Qué horas son ahí en Argentina? A ver, boludo, tengo algo más de ello. Tómate el mate, boludo, ese es el mejor Argentina, boludo. Dicen que el mate está rico, ¿verdad? A ver, no te entendí. Allá es de madrugada ahorita, en Argentina. Dices, ¿no? Aquí son las 8 de la noche. De hecho, cuando empecé a cocinar ni siquiera estaba oscuro, todavía ni siquiera se hacía de noche. Es que sí es cierto, jaja, porque estoy en amanecido. Andas amanecido, te fuiste de party, que porque no puedes dormir o qué. Está bien, mira, por algo te desvelaste para venirte el chismecito aquí con nosotros. ¿Qué más que escribir? Jajaja, pero jaja, si acaso las de estas. Ay, no te entiendo, pero bueno, está bien. Miren, esta carne no la voy a hacer toda. Voy a hacer nada más estas, voy a guardar este pedacito. Es que, bueno, sí. ¿Saben por qué? Porque tendría que hacer bastante tortitas y pues no tiene caso. Nosotros no somos muchos. Miren, voy a guardar este pedacito de carne, y este pedacito de carne puede servir para hacerse a la mexicana, así como la machaca. Cuando la preparan a la mexicana, nomás que la machaca de aquí la preparan con esta carne. No la preparan con la machaca original, que es la carne seca. Y nosotros la preparamos con esto. Se deshebra y se le pone, se hace la mexicana con tomatitos, cilantro, cebolla. Se le pone ajito, cilantro, y así se preparan taquitos con frijolitos, y hasta en burritos también se venden. Ese tipo de carne lo venden mucho aquí, preparada para hacer burritos y todo eso. Entonces, si no lo hago así, también puedo hacer unas tostaditas de carne deshebrada, con eso poquito. Y como somos 3 personas, pues sí rinde, pues, o sea, para comer nada más en ese ratito sí rinde perfecto. Miren qué rico se deshebra la carne. Está bien blandita. Lo único, es que está bien caliente. Pero ahorita va a estar rapidito. Aquí mismo donde la estoy deshebrando, aquí mismo la voy a preparar. Y yo pienso que estoy diciendo que voy a preparar bastante, pero ahorita no, ya le voy a quitar otro pedazo.
porque ahorita en lo que la estoy desmenuzando, pues está haciendo bastante. Dice, es que carne para taquitos. Esa carne para taquitos, sí, para unas unas tostaditas de carne cebrada, unos taquitos de carne deshebrada, a la mexicana para hacerla en burritos. También se puede hacer con papas y un chile colorado. O sea, se puede hacer de muchas maneras, pero sí tienes razón, en taquitos queda riquísima. Por eso cuando compro yo así, miren, estas cosas está bien, porque como tarda mucho tiempo en cocerse, si compras bastante, la ventaja es que la coces de una y si no la vas a necesitar, lo demás lo dejas que se enfríe, lo deshebras y lo congelas. Y así te ahorras gas y te ahorras tiempo y te ahorras dinero también, porque no vas a volver a calentar la otro pedazo que te queda y te estás gastando otra hora y media de gas y todo eso. Bueno, es lo que yo hago la verdad, soy una persona que me gusta como que hacer rendir las cosas, pues. No sé. Dice Che Boludo, no se le dice carne en Venezuela. En Argentina se dice bolillo, pancito. Ah, no se le dice carne, se le dice bolillo. Aquí el bolillo es un pan así como tipo virotito con el que se prepara la torta y se rellena de jamoncito. Es con la que se le hace la torta del Chavo del Ocho. Así se le llama aquí bolillo. Pero está interesante, me gusta saber cosas que no sé. Como bolillo a la carne. Está chistoso. Si hubiera dejado la carne en menos tiempo, ténganlo por seguro que me hubiera quedado bien durita, porque sí hay unas partecitas donde no está dura, pero sí siento como que estaba muy compacta y como que me hizo falta cocerse poquito, pero no está cruda, pues. Normalmente que cuando esta está así ya bien cocidita, solita se deshace, pues. Solita se empieza a deshebrar. Pero sí está bien, la verdad, no quedó nada chiclosa. Estas tortitas las estoy haciendo porque a mi esposo se le antojaron estos. Ay, había una personita, bueno, pero no creo que esté ahorita por aquí. Alguien me había dicho, un seguidor de la otra vez, la semana pasada me dijo de unas tortitas de avena. Y también sé hablar en Brasil, bailando en otros idiomas, pero te lo juro que soy de México, pero como que el acento me está poniendo la cabeza toda Argentina y ahora estoy hablando. Fíjate que así pasa. ¿Estás viviendo en Argentina? Si estás viviendo en Argentina, pues sí pasa, porque sí, como que sí se va pegando el acento, el habladito de cuando está uno, o a veces hasta cuando uno está conviviendo mucho con las personas, como que se empieza a pegar, ¿no? Ojalá se me pegara a mí, pero el inglés. Pero nomás no. Sí, estás en Argentina, ay, qué padre. Oye, eres mexicano, y si estás en Argentina, ¿te gusta la comida de allá? ¿No sentiste el cambio? Que no es comida mala, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. Simplemente que es muy distinto, pues, todos los condimentos, creo, no sé, muy distinta la gastronomía y la comida de ellos, ¿verdad? Yo es lo que le digo a mi esposo, yo no sé si me saldría de aquí de Tijuana, porque no sé si me hallaría, no es que estoy diciendo que no me gusta la comida de otras partes, simplemente que a veces estás acostumbrado a algo y es difícil. Pero bueno, ¿verdad? Cada persona. Pero sí me gustaría, algo que sí me gustaría es comer y los postres y los dulces de otros lugares. Eso sí. Porque ir a visitarlos, creo que nunca voy a poder ir a visitarlos, ¿verdad? Pero sí me gustaría comer dulces de otras partes. Soy muy chuchera. Le gusta la comida de allá. Sí. Oh, sí te gusta la comida de allá. Miren, ya está deshebradita. Úchala. Miren, ok. Voy a ir calculando, ¿ok? ¿Cuántas tortitas me van a salir con esta carne? ¿Sale? Porque no tiene caso que haga muchísimo y pues tampoco no vamos a comernos todo mañana, pasado, toda la misma comida, ¿eh? Para eso. Entonces, miren,
voy a agregar este poco. Vamos a ver cuántas tortitas me salen con este poco de carne. Y miren toda la carne que voy a dejar por aquí. Y eso que es para 3 personas, ¿ok? Aquí es muy sencillo. Como la carne ya está sazonada, al momento de que la puse a cocer, pues se sazonó para que tuviera sabor, ¿verdad? Ya está deshebradita. Ahora lo que voy a hacer es agregarle esto. ¿Ok? Miren. Voy a ver si con 3 es suficiente por ahorita, ¿ok? Como comentaba, ya estaba sazonada la carne. Ya lo único que voy a hacer ahorita es ponerle a la pimienta. No, ¿qué te pasa? El arrocito ya quedó. El arrocito ya está listo, pero ahorita les voy a mostrar porque le hace falta todavía. Ya la apagué, ya se secó y ya nada más lo voy a dejar así. Los Villavicencio, perdón, es que estaba pensando que están golpeando la puerta con un martillo, pero no, es el signo que se está golpeando mi puerta. Te están, ya ves, los chamucos ya te están jalando las patas, no es cierto. Te andas portando mal, es que no se dice un martillo, pero no es el signo, no te entendí. El de arriba es gay, ay, no se pasan, el espantaviejas. ¿Por qué te pusiste ese nombre de usuario, espantaviejas? Tan mal te caemos porque digas que espantas viejas. Somos muy muy latosas, ¿o qué? Miren, por ejemplo, aquí ya está la carne, el huevo, y le voy a agregar nada más un poquito de pimienta y un poquito de sal, ¿ok? Porque le estoy poniendo huevo, aunque la carne ya está sazonada, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer nada más es mezclarlo todo. El arrocito ya está listo. Como el arrocito ya está listo, vamos a cambiarlo por aquí. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó y voy a ir poniendo a calentar el sartén con bastante aceite. Esto no ocupa como que cubrir toda la tortita porque en realidad no va a ser capeado, ¿ok? No hay ningún problema. Dice Onichan, Ugu, mi compadre. Dice, es que soy mexicano, acuérdate, dice, así se dice en México a martillo. A martillo. No, es que no entiendo. A ver, que así se dice en México a martillo, que están tocando la puerta. Es que no te entiendo, estoy medio tontita. Sí, o sea, sí sé que, pues dicen que así se dice en México, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿O en qué situación? ¿O qué quieren decir con eso? Es que la verdad no entiendo qué quiere decir, estoy muy tontita. Dice, espérame, ahorita vengo, voy a ir por un cuchillo porque mi vecino me rompe la puerta porque es de madera. Y vas a ir con un cuchillo, ¿por qué? ¿Le vas a ir a ayudar para que rompa la puerta más rápido? ¿Qué vas a hacer? Dice Cintia, el nombre de Duarte. Oli, ¿qué cocinas? Hola Cintia, bienvenida, gracias por preguntar. Estamos haciendo unas tortitas de carne deshebrada. Mira, ya tengo la carne preparada para hacerlas. Hicimos un arrocito mexicano rojo y con tomate natural y pues una salsita verde para acompañar las tortitas. De hecho ya las voy a empezar a hacer, miren. Nomás que para empezar a hacer esto necesito tener un plato a la mano. ¿Saben qué? Le voy a agregar otro huevo. Porque no me gusta que esté como muy reseco, ¿ok? El chiste es que estén bien bañaditas, bien bañaditas. Miren, así es como debe de quedar más o menos. ¿Ya vieron? Así es como va a quedar. Y de aquí, ahorita, nada más voy a ir agarrando y voy a ir haciendo las tortitas, ¿ok? Ya nada más que el aceite esté súper caliente y ya las empiezo a agregar, ¿ok? Uy, qué rico. ¿Dónde vives? Vives, así voy a comer, jajaja. Dice... Peaky Blinders. Ay, perdóname por no saber inglés, es que no sé cómo pronunciar, pero dice Blinders, algo así. Dice que dónde vivo. Somos de Tijuana, estás aquí en Tijuana, mira. En Tijuana, cocinando el día de hoy con nosotros.
Dice el espantavieja, buenazo, causa. Gracias. Ya nomás que esté bien caliente, todavía no está caliente el aceite. De hecho, se siente luego el vapor. Ya que sientas así muy caliente en tu mano, ya puedes ir agregando las tortitas. Ahorita pues estoy haciendo tiempo porque ya tengo todo listo, miren. Tengo la salsita verde, el arrocito también ya está listo. Les voy a mostrar poquito, ¿ok? Miren. Todo lo que se ve rojo en la parte de arriba, es que no sé si se mira así, es el tomate natural. Pero eso siempre por lo regular, si no lo mezclas al último, que se está cociendo, la capita del tomate va a ir quedando en la parte de arriba. Pero eso es normal, ¿ok? No pasa nada, al contrario, le da un sabor bien rico. A mi esposo le gusta que quede así como caldudito. Dice, así que, dice, yo tampoco sabía inglés, pero aprendí. Dice, no pasa nada, Brindes. Gracias. Dice Ami Carlín, buenas noches, Ami. Perdóname por no haberte leído, por eso los estoy regresando los mensajes. Dice Brindes que no sabía inglés, tampoco, también aprendió. Yo también quisiera aprender inglés, me encanta muchísimo, pero también hay que dedicarle mucho tiempo para poderlo entender, estudiarlo bien, pues. Así que no te preocupes. Dice, uy, ya puedo leerlo. Ay, Cintia, sí, está bien rico, bro. Literalmente es una obra maestra. ¿Qué es una obra maestra? Espantaviejas, dice, el arroz consumió la salsa, así sabe más rico. Sí, sí la consumió. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó por la parte de abajo. Nada más déjenme, uy, de hecho ya se siente hasta el vaporcito de la carne. Y miren, no les voy a mentir, le voy a hacer la prueba de que ya está bien caliente. Miren, ya cuando empieza a burbujear es porque ya. Pero para que las tortitas no me salgan muy grandes, lo que voy a hacer es hacerla con esto, miren. Voy a agarrar la medida de esta cuchara para que no queden muy grandotas. Y las vamos a ir poniendo en un plato con una servilleta para que vayan absorbiendo toda la grasita que vayan agarrando al momento de freír. Y ya una vez que ya termine de hacer todas, pues entonces ya las paso con la salsita, ¿ok? Miren, eso ya está listo. Ahora sí, vamos a ir poniendo las tortitas. Del tamaño, la pueden hacer el tamaño que quieran. Yo lo voy a hacer el tamaño de una cucharada. ¿Sí? Ven, les dije, voy calculando a ver cuántas me van a ir saliendo para no hacer muchas. Ya al parecer, ahorita me agrego un poquito más de carne, miren. Aquí agrego más, aquí mismo salen. Voy a hacer para 3 personas, ¿ok? Dice, ayúdame, que rompió la puerta. A ver, dice, Yorcael, hola Yorcael, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Sí me acuerdo de ti, creo que tú ya habías estado con nosotros en otra transmisión, ¿verdad? Dice, a ver, me perdí de mensajitos, voy a ver, dice... El arroz consumió, ya lo leí. Cintia dice, ¿con qué bebida lo acompañas? Ay, sí, ¿sabes qué bebida? Sí, no hice bebida. Eso sí, la verdad lo acompañamos con refresco o ya sea con un juguito de sabor o una agüita natural. Pero la verdad casi agua natural no hago. Casi, a serte sincera, sí hago, pero no es como que muy normalmente que yo diga, voy a hacer de comer y me voy a preparar una agüita o algo. Es que somos muy refresqueros, nos encanta la soda. Dice, hola, buenas noches a todos, a Yorcael, gracias por saludar. Dice, este es el rap de Perú, una vez que este es el rap de Perú, y esto dice así, el pueblo es el marrón, la gente de marrón. Está rapeando. Ahorita los leo, denme chancecita, porfa, porque se me van a quemar las tortitas, miren. No están quemadas,
pero sí, como es huevito y ya está cocida, haz de cuenta que nada más prácticamente aquí lo que se debe de hacer es que se debe de cocer el huevito. Dice, a ver, déjale, voy a bajar un poquito. Dice, ayúdame que rompió la puerta. A ver, dice JM, dice el rey de Free, ¿quién te rompió la puerta? ¿Cómo te va a ayudar si está en otro lado? Hola, dice Yacán Simón, hola, ¿qué país son? Dice, Bush, ya se inventa que le dio un ataque al corazón. ¿Quién dice ayúdame? Está buscando un cuchillo, yo me estoy en el... Pues ayúdame, no sé qué hacer, oye, no puedo hablar, oye, no. Es en serio, no digas esas cosas. El rey del free. No digas eso, que te quieren hacer algo, nos vamos a preocupar por ti. Y luego, ¿qué vamos a hacer desde lejos, pues? Si estuviera aquí cerquita, sí te defiendo, ¿eh? Soy muy perrucha, aunque tú no creas. Ahí como la ven que tengo carita de yo no fui, soy... Como dicen, tienes carita de que no rompes un plato y rompes toda la vajilla. Miren, ahorita les voy mostrando cómo van a quedar las tortitas. O sea, así como están ahorita, pues obviamente se ven simples y dicen, ay no. Pero es en serio, ya que esté terminado esto, uta, es una delicia. Nosotros vendíamos este guisado en los taquitos varios y nos lo pedían muchísimo, la verdad. Era uno de los guisados que se vendía así de rapidito. Miren, aquí le va a hacer falta un huevito. Un huevito. Porque este es el chiste. El huevo es el que va a compactar a esto. Entonces le vamos a agregar poquito más. Ya no le voy a poner pimienta porque me imagino que ya se le distribuyó toda en lo que es la carne. Pero pues bueno, vamos a dejarlo así. Salieron 5 tortitas, ¿verdad? Vamos a poner esta otra. Ay no, eso de cocinar y que no te cuides, que no se caiga ni un cabello, es un rollote. Dice, ¿cómo se llama la comida? Ah, son tortitas, a ver, ¿quién dice? ¿Cómo se llama la comida? El espantaviejas. Bueno, aquí lo conocemos como tortitas de carne deshebrada en salsa verde. Bueno, es que sí, así es como se pide. Pero no lo venden normalmente, no todas las personas lo venden, pues. Pero si alguien aquí vende tacos varios así en algún lugar y tiene este tipo de guisados, créeme que se venden bien rapidísimo. Es uno de los guisados que, como no los venden normalmente cualquier persona, porque la carne es cara, pues, porque es carne para deshebrar y casi siempre esa carne es bien cara y por eso no les conviene mucho a los comercios meterla para los tacos y todo eso, pero pues si la saben preparar y hacer rendidora, pues sí conviene. Yo pienso que lo más importante cuando hacen un negocio es que el cliente esté contento. Yo por eso nosotras cuando teníamos oportunidad y si podíamos, siempre tratábamos de consentir a los clientes lo que nos pedían. Dice Iram, hola Iram, dice Olis, ¿cómo estás? Hola Iram, bien, gracias a Dios, gracias por preguntar, ¿tú cómo estás? Iram, creo que tú ya habías estado aquí con nosotros, ¿verdad? Perdón que les pregunte, es que creo que recuerdo que estuve platicando la otra vez con unas personitas y les dije, me voy a grabar sus nombres. Pero, o sea, sí no los traigo, pero si miro el nombre de usuario digo, ay, creo que ya había estado esta personita aquí con nosotros. El arroz al inicio le echó agua o solamente aceite, no vi esa parte. Le puse aceite. Mira, el arrocito lo preparé, lo puse a freír con poquito aceite porque el arroz rojo es frito, se tiene que poner aceite. Y ese es el punto del arroz mexicano. Si no le pones que no esté bien engrasadito a la hora de que lo vas a poner a freír, te va a quedar pegado, va a quedar masudo. Y para que quede con esa textura así bien suavecito y todo, pues es muy importante que le pongan el aceitito al momento que lo van a poner a freír, ¿ok? Ya después se le puso la salsita de tomate, pues no sé si viste esa parte cómo la preparamos. Y muy importante que le des que esté bien frito, pero que no quede muy quemado. Dice, ok.
le ladran a mi esposo como bajan las muletas y o sea, no están acostumbrados a verlo así, pues como que se asustan. ¿Te quieren morder? Amor, por las muletas, ¿verdad? A los pájaros. Ay, no, qué lata con mis bebés. Dice, hola amiga, una pregunta, ¿le podrás mandar un saludo a mi amiga? Ella se llama Alma Marcelo Gozo, porfa. Dice Facup. Claro que sí, un saludito para Alma Marcelo de parte de, bueno, lo vamos a decir que es de su amiga Facup, creo, ¿verdad? O amigo, no sé. Pero bueno, un saludito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Perdón si no mencioné. No, sí se llama Alma Marcelo. Muchos saluditos desde aquí de Tijuana. Esperemos les guste lo que estamos cocinando el día de hoy. Ya casi está listo. De hecho, le bajé el aceitito para que no se me vayan a quemar y así pueda poner atención y les puedo contestar a ustedes si me quieren preguntar algo. Porque luego se me pasan los mensajes y yo, la verdad, les digo algo, como que me preocupo. No me preocupo, me siento mal cuando no le puedo contestar a todas las personas porque, no sé, siento como que le quiero contestar a todo mundo y no puedo. Dice Iram, tu directo, sí, ¿verdad que ya habías estado aquí? Ay, sí, Iram, muchas gracias, por estar aquí con nosotros, gracias por venirnos a acompañar otra vez aquí. Dice el Rulas, hola, tú también ya habías estado aquí, Rulas, ¿verdad? Hola, saluditos, dice, ya me ubican, claro que sí, Rulas, te ubicamos, ya te ubiqué. Iram también, ya lo ubiqué, también Iram. Dice, yo no lo había visto, es tu directo. Oh, no, Iram, ¿no los habías visto? Ah, bueno, entonces te confundí, perdóname. Pero pues bienvenida, gracias. Dice Arnaldo, dice, hi, hola Arnaldo. Hola, soy Arnaldo Suárez de Perú. Hola, saluditos, estás aquí con nosotros en Tijuana. Mi nombre es Ingrid, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos el día de hoy. Dice bien, eres guapa. Ay, muchas gracias, la verdad, te los agradezco. Yo no había visto tu directo. Ingrid, buenas noches. Ramón Cárdenas, hola Ramón Cárdenas, buenas noches, bienvenido. Bienvenido, gracias por estar aquí, qué bueno que viniste. El Rulas, ya te saludé, ¿verdad? Dice, ¿qué comemos por ahí? Se ve rico, saludos desde Paraguay. Estamos haciendo unas tortitas de carne deshebrada en salsita verde, miren, ya preparamos la salsita verde, aquí está, y preparamos un arrocito rojo. Ahorita les voy a mostrar qué tal nos quedó, ¿ok? Ya casi llego a los 700. ¿En serio, Rulas? Ya casi llego. Pues vayan a apoyar a Rulas, vayan para que llegue a los 1000 suscriptores. Yo también me voy a suscribir, Rulas, ¿ok? Voy a guardar tu nombre de usuario, el Rulas, y me voy a suscribir a tu canal. ¿Sale, vale? Vamos a ver qué nos vas a compartir. Yo no me he visto tu directo. Sí. Iram, sí. Soy Iram. El que te dijo del cilantro. ¿Verdad que sí, Iram? Sí, cierto. Tú me dijiste del cilantro. Ey, de hecho, el otro día el viernes me conecté en un live y estaba preguntando eso de ti, de que si, quién estaba por ahí que me había dicho del cilantro. Ay, muchas gracias, Irán, por sus consejos, De Ingrid, con mucho gusto saludarla. Gracias, es una bendición para mí, la verdad, que todos ustedes estén aquí acompañándome. Me llena de mucha felicidad, la verdad. Miren, ya voy a quitar estas tortitas. Las dejé en fuego bajito para poder platicar con ustedes. Dice, hola, soy nueva. Francisco Torres. Nueva Francisco, o a ver, dinos tu nombre, o eres Francisco, o no sé, para poderte dar la bienvenida, ¿verdad? Con tu nombre real, pero bienvenida, gracias por estar aquí. Dice, voy a grabar, no tardo. Claro que sí, ve, Rulas. Oye, Rulas, tú eres el que me habías dicho de que te conectabas en los en vivos, ¿verdad? Y que lo dejabas así en la transmisión. ¿Sí eras tú el que me comentaste el otro día? Dice Iram, YouTube no me avisó que estabas en directo. En serio, fíjense que eso pasa, Eso pasa. Yo les había comentado que el miércoles me iba. Miren, no les voy a prometer nada, pero voy a hacer lo posible para que, por ejemplo, si me conecto el lunes, les voy a mandar voy a hacer una publicación temprano para avisar que voy a estar en vivo en la tarde y así ustedes si pueden, ¿verdad? Porque yo entiendo que pues muchas personitas tienen cosas que hacer también. Pero si tienen chance y quieren estar aquí acompañándonos, pues les voy a avisar. Porque sí es cierto, a veces no te llega la notificación.
y todo eso. Y si pueden estar aquí acompañándonos o algo, pues bienvenidos. Aquí vamos a estar todos los lunes. Como les había comentado ya a otras personitas, que si no puedo entre el miércoles o el viernes, estoy haciendo espacios para eso. En esta ocasión, esta vez no pude el miércoles, pero el viernes me conecté. Dije, ay, yo voy a conectarme con ellos, aunque sea el viernesito. Pero sí, malamente, como no les llega la notificación, pues muchos no saben, ¿verdad? Pero no importa. Aquí vamos a andar, miren. Ok, miren, estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué estaría bien como para una persona? ¿Cuántas gorditas estarían bien? Como unas 4 tortitas, 4 por 3, 12. No, pues sí hay que agregarle un poquito más, ¿verdad? Mínimo toda la carnita que había deshebrado. Vamos a poner que medio kilo de carne es el que voy a utilizar y el otro medio kilo lo voy a guardar, ¿verdad? Es que sí, porque imagínense, si hago exactamente 4 o 5 gorditas para cada uno y luego mi esposo me dice, dame más, y no tengo, pues me va a sentir mal de no darles más. Dice, cocinas rico. Gracias, Iram. ¿Qué es el segundo directo tuyo que veo? Este es el segundo directo. Dice, ay, muchas gracias, Iram. Gracias, gracias. Y la verdad te agradezco muchísimo de todo corazón que estés aquí apoyándonos, ¿eh? Muchísimas gracias. Y es muy importante, la verdad, para mí agradecerles porque el tiempo de ustedes es muy valioso también. Y el que estén aquí me hace súper feliz. Naidelin Villalba González. Aquí andas otra vez, Naidelin. Bienvenida. También me acuerdo de ti, Naidelin. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Quieres probar? Todavía no está, hija. Ah, no. Es que no te va a dar el sabor así como es con el puro huevito. Imagínate, la pura carne con el huevo no sabe. Lo que le va a dar el sabor delicioso es esto. Ahorita les voy a decir para que vean. Dice, ¿qué cocinas, Naidelin? Estamos haciendo unas tortitas, mamita, Ira, de carne deshebrada con una salsita verde. Ay, pero la salsa nos quedó bien picosa ahora. Pero bueno, está comible. Y un arrocito rojo mexicano para acompañar, porque pues este tipo de platillitos se antojan con el arroz. Y le va más el arroz rojo porque haz de cuenta que el contraste de la salsa verde con el arrocito rojo le da un sabor riquísimo. Dice, soy Mía con el celu de mi papá. Ay, Mía. Ah, hola, Mía. Un besote y un abrazo. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Moisés Gabriel Matamoros dice, hola, soy nuevo seguidor. Hola, gracias por suscribirse. La verdad se lo agradezco de todo corazón que me estén apoyando. ¿Cuántos serrarnos? Ah, no te entiendo, Irán. Ah, serranos, ¿cuántos chiles serranos le agregué? ¿Eso me quieres decir, amiga? Francisco Torres, hola Francisco, eres tú, mentira, eres Mía, ya no te voy a decir Francisco, Mía, ya sé que el usuario de Francisco Torres es Mía, ¿ok? Hola, dice Irán, le echaste, ok, mira, a esto fueron 10 tomatillos y le agregué 5 chiles serranos, pero los chiles serranos estaban más grandotes que mis dedos. Haz de cuenta que eran unos chiles, se va a ver feo, ¿verdad? Pero estaban grandísimos. Entonces lo que hice es que le agregué 5 para que sea como si fuera un chile por cada tomatillo. Y quedaron bien picosos, la verdad. Pero está comible. De ahí le agregué 4 ramitas de pasote, le puse cebolla, pimienta, le agregué ajo, consomé y cilantro. Ay, no sé si le puse el cilantro. Mira, ¿se dan cuenta que no, cilantro no le puse? Es una vil mentira, pero ahorita se lo voy a agregar porque es muy importante. Dice, sí, hola, ¿me saludas? Dice, me llamó Marcelo. Marcelo, saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Dice, hola, Leo. Hola, Leo, dice, amigo, tomate verde o tomate manzano. El tomate verde es el tomatillo, ¿no? El tomatillo, bueno, es que no sé de dónde seas tú y dónde te digan. Bueno, es el tomate verde. Nosotros lo conocemos como tomatillo y no sé, porque el tomate manzano, ¿cuál es? Aquí, mira, el grandote que se utilizan para las hamburguesas, tortas y porque es como más dulce, se le llama tomate bola. El que es chiquito, que es salado para preparar la comida, ese se le llama bule o tomate saladé. Y el verde aquí se le llama tomatillo. Entonces no sé cuál sería.
Ah, se ve rico. ¿Qué cocinas, Moisés Gabriel Matamoros? Hola, Moisés, estamos cocinando unas tortitas de carne deshebrada en salsita verde con arroz. ¿Pero qué creen? Les dije desde un principio que me conecté que todo se me olvidaba y creo que a esta salsita no le agregué cilantro, pero la neta quedó bien buena. ¿Qué les voy a decir? Quedó bien buena, ni siquiera necesita el cilantro. Ay, no, no lo necesita, pero está bien picosa. ¿Ustedes qué dicen? ¿La dejaré así? ¿O le agrego el cilantro? No lo necesita, la verdad quedó bien buena así. Se ve rico. Hola. ¿Eres feminista? Dice Rey. No, no soy feminista. Yo respeto, la verdad, las creencias, yo respeto lo de cada persona. Porque yo creo que en esta vida, así como hay hombres malos, también habemos mujeres malas, la verdad. Entonces, no lo soy así, no defiendo a los hombres, no defiendo a las mujeres, simplemente estoy en la realidad, que así como hay hombres, hay mujeres. Dice María García, es el Golden Berry. ¿Qué es eso, María García? Me dices, porfis, es que no sé inglés. Dice Miriam, sí, porque el tomate verde es agrio y el tomate manzano es dulce, sí. Ajá, sí. El tomate manzano, ¿cuál es el que dices? El grandotote, ¿verdad? El que se utiliza como para hacer tortas y todo eso, el que dices que es dulcecito, ¿ah? Dice Golden Berry. ¿Qué es eso, amiga? ¿Me puedes decir, porfis? Dice Ron, dice, yo vi que le puso cilantro o de que era la última planta verde. Eran hojitas de pasote. Eran epazote, le puse 4 hojitas de pasote, pero creo, no le puse cilantro porque el cilantro lo tengo allá lavado y desde que preparé la salsa de tomate no lo agarré. Y les digo, ando bien distraída por esta cuestión que les platiqué. Bueno, no sé, muchos llegaron tardecito de mi esposo que tuvo un accidente el día de hoy. Hace unas horitas que me pusiera a transmitir y organizar las cosas, tuvo un accidente, se me cayó el pobrecito del segundo piso de las escaleras, pero desde el piso del primer escalón, desde mero arriba. Entonces es que se cayó y anda bien lastimado ahorita y todo. Y cuando recién empecé la transmisión, me sentía distraída. La verdad, ustedes ahorita me están ayudando muchísimo porque me estoy como que, pues sí, me estoy distrayendo un poquito de la preocupación esa que tenía. Y se me olvidan las cosas. Yo soy una persona que se me olvida las cosas cuando ando así como que en otro rollo. Dice el tomate manzano. Es el tomate manzano. Ah, sí, el tomate manzano. Dice, ¿de dónde eres, amiga Moisés? Dice que de dónde soy. Soy de Tijuana, Moisés. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Dice Christian Douglas, ¿te pareces a mi mamá? ¿En serio? ¿En serio me parezco a tu mami? Porque hablando como físicamente, verbalmente, bueno, porque a lo mejor puede ser en mi forma de ser o físicamente, no sé. Pero bueno, saluditos a tu mami, Cristian, salúdame a tu mami. Dice que, dile que aquí tiene una gemelita. Dice, soy de México, Toluca. Ah, eres de México. Ah, mira, pues entonces es los mismos ingredientes que nosotros tenemos aquí. Dice Esteban, hola Bella, dice 4... Oh. Mira lo que me dice Esteban. Dice, hola Bella, 4 ojos. Mira, me dice 4 ojos. Qué malo eres, porque me dices 4. Pero sí es cierto, porque mira, si me quito estos ojos, ya no veo igual. Creo que veo hasta de más. 4 ojos, saludos. De Argentina, se ve delicioso lo que haces. Guárdame un poco. Claro que sí, Esteban, aunque me dijiste 4 ojos, ¿verdad? Con estos ojos miro mejor. Cristian Douglas, sí, yo soy de Argentina. Ah, sí, habíamos dicho que esta chiquita preciosa era mía. Ajá. ¿Saben que me dio risa? Me dio risa que diga 4 ojos porque me acordé pues que cuando vas a la escuela así te tratan pues, cuando ocupas lentes y eso. Ustedes díganme lo que quieran, yo no me agüito verbalmente. ¿En serio, Cristian? ¿Por qué? ¿Es así como yo hablo mucho o qué? O porque es que yo hablo mucho, soy bien perica.
Qué hambre de verte, jaja. ¿En serio? ¿Por qué hambre? Porque te gusta la comida. Gracias. Eh, yo soy de la Ciudad de México, Moisés. Ah, ¿en serio? Entonces sí puedes encontrar estos ingredientes para la receta. Investigador dice lejanos. Hola, hola. ¿Cómo te llamas, investigador? Dice investigador de desamores lejanos. Wow. ¿Cómo te llamas? A ver, tienes un nombre de usuario interesante, ¿eh? Ron Esteban, oiga, respete. Ah, no, no se preocupen, Ron, no pasa nada. Yo no me agüito. Yo no me agüito, que me digan cosas, ni nada de eso. Yo sé que no a toda la gente le puedo caer bien, yo sé que hay gente que a lo mejor me va a bromear, hay gente que esto, pero no, no pasa nada. Es parte del show, así son estas cosas. Ustedes tranquilos. Miren, ya van a estar las tortitas, le voy a subir, ¿ok? Ya platiqué un ratito con ustedes. No es que no quiera platicar, simplemente pues que no quiero que se desesperen por la receta. Ya le voy a subir para terminar estas últimas tortitas que agregué, ¿ok? Y aquí están ya las demás. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Mira, estas eran las hojitas que le puse. El epazote. No le puse cilantro. Pero no importa, lo voy a dejar así sin cilantro. Es que no pasa nada. Si ustedes quieren hacer la receta así como lo estoy haciendo y ya, bueno, en la descripción les voy a dejar las cantidades y lo que necesite. Ahí le voy a agregar en la receta que le puse cilantro. Yo siempre la preparo y le pongo cilantro y todo. Ahorita se me olvidó, pero tiene muy buen sabor y la verdad no lo necesita. Yo en la receta se los voy a dejar y si ustedes quieren se lo agregan y si no lo quieren agregar, pruébenlo así sin cilantro y la verdad sabe rico. Así que si por si un día no tienen cilantro, pues ya saben, ¿ok? Ya saben que no hay ningún problema. Moisés dice, ya me ruge la panza de ver tu comida. En serio, Moisés dice analfabeto, regrésate al kin de Fabián Torres. Dice, hagas, ay, dice, ya dio hambre, regrésate al kin. Fabián Torres, ¿por qué andas peleando, Fabián Torres? A ver, dime. Ya esto es lo último. Ya estas son las últimas tortitas. De hecho, ya todo lo demás ya está listo. Miren, para ir apresurando todo, voy a ir limpiando. Y dice, ¿y tu perrito cómo está, Irán? Bien, 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 gracias a Dios, Irán. Ahí andan ahorita. Bueno, ahorita andan allá con mi esposo. Ellos son bien chipilones. Cuando sienten que uno de nosotros algo nos pasa, no se nos despegan para nada. Y como ahorita andan de cuidadores con mi esposo, no se le despegan para nada. Si viene y se echa unas vueltecitas, pero ahí ahorita van a estar pegaditos con él. Lo van a estar cuidando, pues. La que sí tengo malita, ya tiene como 3 días, es la niña, la Cusita, la otra niña. Los otros son machitos. Ella ha estado malita. La ha estado llevando mi esposo a inyectar. Ya con esto son 3 días porque ha estado enfermita de la garganta, de infección. Dice Flaco Gar. Hola, oye, a ver, dime Flaco, dígame usted. A ver, Iram, dice yo. ¿Qué pasó, Iram? ¿Qué te dijeron? A ver, dime, yo te defiendo. Yo te defiendo porque yo soy bien, bien, bien defendedora, bien peleonera. Ay, no es cierto. Pero no soy, ¿cómo se dice? No soy feminista, ¿eh? Para que no vayan a decir que peleo porque son hombres. Arce, amor. Mi esposo se fue. Yo no sé este hombre qué piensa. Anda en muletas y se viene del segundo piso para acá. Y ahí va otra vez con las muletas para arriba. ¡Qué ganas, verdad! ¿Para qué mueve el pie? Mejor que se quede acostadito. Ahorita le llevo su comidita y listo. Miren. Listo. Un poquito de aceite le voy a agregar. ¿Por qué? Porque vamos a cocinar la salsa.
Es una pizquita nada más, miren. Es para que nada más le dé como que otro saborcito, otro toquecito, ¿verdad? Y ahorita que ya cocine la salsa con ese toquecito que le vamos a dar, ya vamos a ir agregando las tortitas, ¿ok? Quiero ser el amor de tu alma. Dice, ¿tienes una meta? Dice, ya dio hambre. Dice, si tienes una meta, no importa las críticas que te hagan, tú sigue adelante. Ay, gracias, flaco, muchas gracias. No, sí, mira, claro, sí tengo una meta. La verdad, tengo muchas ganas de salir adelante. Gracias a Dios tengo un esposo que la verdad nos apoya muchísimo, pero yo pienso que en esta vida todos nos tenemos, aunque tú tengas tu pareja, todos nos tenemos que superar independientemente, porque va a llegar un momento donde si mi esposo tiene una bajada, yo necesito estar ahí para levantarlo, entonces ya somos una balanza. Yo ahorita por lo pronto desde que dejé hacerlo de mi negocio que se fue para abajo, yo no trabajo. Entonces sí trato de ayudarle en trabajo y trato de ayudar un poquito y todo, pero yo digo, ok, quiero volver a trabajar, quiero volver a superarme, quiero, no sé, quiero salir adelante. Entonces sí tengo una meta, gracias a Dios, no me presiono, yo dejo todo en las manos de Dios. Pero como yo ya trabajé muchos años con atención al cliente, ya sé que no necesitas estar parado enfrente de una cámara para que miles de personas te digan cosas bonitas o cosas feas, o te puedes topar en esta vida de todo. Y me tocó esa parte, vivirla, pero física, porque era mesera y era la cara de un restaurante árabe donde vendían platillos, la verdad, muy ricos, eran muy exigentes. Y si cualquier cosa no le gustaba al cliente, ¿quién es la que recibía las quejas? ¿Quién era la que recibía los malos tratos? Si eran quejas o malos tratos, era yo. Y si era algo bueno, pues también lo recibía yo, las gracias, el agradecimiento y todo, porque yo era la cara del lugar, pues. Entonces ya estoy acostumbrada, pues. Y no por eso estoy diciendo que la gente como es, simplemente estoy diciendo que en esta vida te puedes topar de todo. Y no, pues no me afecta, la verdad, lo que me vayan a decir, porque pues qué más puede pasar uno, ¿no? Ya la edad que yo tengo con la experiencia que he pasado, pues ya qué más me da, ¿verdad? Al contrario, desearles mucha bendición y respetar lo que piensen de mí. Y ni modo, pues es que no puedo hacer que la gente todo el tiempo vaya a pensar flores, hay que respetar, ¿verdad? Dice, creo que dijiste que estudiaste en algo de gastronomía. No, Iram, no estudié gastronomía. Yo aprendí porque trabajé en restaurante. Trabajé 7 años, restaurante, fui mesera, pero te digo mesera entre comillas porque en los lugares donde me tocó trabajar, sí hay lugares donde tienen nomás los puros meseros y el mesero no se mete a la cocina. Pero en en los lugares donde me tocó trabajar a mí, sí me tocaba hacer la parte de lo que era la atención al cliente y más aparte me tocaban una cierta parte de la cocina, ayudar, detallitos. No estoy diciendo que me metía yo, ¿verdad? Y ahí fui aprendiendo, mirando y estar cerca de los cocineros me hizo llenar ese deseo de querer aprender a cocinar. Y así es como pues lo fui aprendiendo, no porque me enseñaron, mirando y poniéndolo en práctica, porque en esta vida la verdad, ni un chef, aunque vayan y estudien, aunque sepan, ellos tienen la teoría y sí, te enseñan un montón de cosas, cómo preparar todo desde cero, los ingredientes, cómo mezclar, pero no hay nada mejor como la experiencia. Y la experiencia es lo que te va haciendo que tengas el conocimiento. Y así es como yo he tratado de aprender. Y quiero aprender mucho, ¿eh? Dice, ¿cómo dices que te llamas, Iram? Me llamo Ingrid, Iram, Ingrid para todos, perdónenme. Dice, sin tortillas no van a comer, ¿dónde están? Se ven. Sí, claro que sí vamos a comer tortillas, espérame poquito. Soy niño, dice Flaco. Ay, eres niño, es en serio, tienes 9 añitos, dices. Ah, creo que dijiste estudiaste algo de gastronomía. Ya me perdí un montón. Dice, hay otra pregunta, dígame usted, Flaquito. Dice que hogar, dice, ojalá y me encuentre una esposa como tú. Dice, a ver, Irán. Dice, ojalá me encuentre una esposa como tú, jeje. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque le guste cocinar o porque se preocupe porque te consienta. Dice, era broma, tengo 19 años. Ay, flaco, te pasas, ¿eh? Mira, ya está bien caliente. Ya hasta estoy sintiendo el calorcito aquí. Miren. ¿Ya ves? Alguien dice, quiero tener una esposa como yo. No, no crean que soy un pan de dulce, ¿eh? Todas las personas tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado oscuro. La verdad, no digan que no. Todo el ser humano tenemos nuestro lado oscuro. Entonces, no crean que soy pura miel sobre... ¿Cómo dicen? Pura miel sobre hojuelas, o cómo se dice ese dicho. Ay, no quiero decir dichos y todavía es bien tonta ni lo sé decir, ¿verdad? Hola, soy Martínez y tengo 24 años. Hola Martínez, bienvenido. Bienvenido, tienes 24 años. Ay, qué bueno. Ya estás en edad para que aprendas a cocinar. Dice, es muy wow, una explosión. Sí, ¿verdad? Que se escuchó así por el simple. Dice, huevón, es un... Espantamadre. Espantamadre, me dio risa como dice espantamadre. Este, ya esto ya va a estar. En cuanto empiece a hervir, lo que voy a hacer es que le voy a agregar las tortitas. Está buena, es que la verdad ni siquiera ocupa el cilantro. Quedó buenísima. Ay, Diosito santo, estos mensajes están en espera de revisión. A ver, ¿qué me están poniendo, ¿Por qué los están poniendo en espera de revisión, Están portándose mal. ¿Por qué se están portando mal, Algo están poniendo, por eso los ponen en revisión. Ay, qué mal portados son, ¿ya ven? Mira, ya está empezando a hervir la salsita. Ay, esta Ingrid no se apura. No me apuro, ¿verdad? Siempre soy bien ablichi. Les voy a decir una cosa. Si ustedes quieren llegar a un canal que de plano haya ruido, aquí es el indicado. Yo siempre estoy... Bla, 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 bla. No me para la matraca, traca, traca. El helado se derrite por mí. ¿Qué dice? Por mí. ¿Quién sabe? ¿Crees en Jehová, flaco? Claro que sí, creo en Dios. Él es el que me tiene ahorita aquí parada aquí con ustedes. Claro que sí. Claro que sí, Él es mi todo. Dice, haces tus momentos en cocina, pero te sale mal la comida o no. Mis lentes de contacto. No, mira, te voy a decir una cosa. Yo puedo decir que mi comida está rica porque a mí me gusta, ¿verdad? Pero cada paladar es diferente. Si tú quieres saber si la comida que yo estoy preparando está rica, prepara una de las recetas que tengo aquí en el canal y ya me cuentas. Y me vienes y me dices, es más, me vienes y me dices en el en vivo, Ingrid, la neta, tu receta esta que hice estaba bien mala. Y ya. Y me platicas qué es lo que no te gustó, porque se vale, es que no todas las personas les tiene que gustar la misma comida, es la verdad. ¿Qué cocinas? Dice, oye, esa salsita se ve buena. Sí, Carlos, gracias por preguntar. Estamos haciendo unas carnitas, tortitas de carne deshebrada en salsa verde con un arrocito rojo mexicano y lo preparamos con una salsa de tomate, un puré de tomate que hicimos natural. Él es el Dios, así es, flaco, claro que sí. Así es, buenas, buenas, bueno, dice Flaco. Adiós, adiós, Flaco, que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros y por dedicarnos un ratito de tiempo, ¿ok? Pasa ingredientes, güey. ¿Quién dice espantapá? ¿Por qué me dices, güey? A ver, ¿dónde tengo los cuernos? Ni cuernos tengo porque, mira, estoy bien pelona. Dice, buenas, buenas. Dice GRB, buenas. Dice, hola GRB, bienvenido, gracias. Miren, ya está hirviendo la salsa, ¿verdad? Ahora sí ya voy a empezar a agregar las tortitas. Miren, las vamos a ir poniendo así. Claro que ahorita le va a dar el plus la salsita. Ahorita van a ver cómo está el rollo de esto, ¿ok?
qué rico está. Y apenas con todas las tortitas que hice quedó, ¿eh? Ya, esto ya está listo. ¿Qué más? Se le tiene que dejar que empiece a hervir con las tortitas. Miren, le vamos a bajar poquito. El arrocito ya está listo. Ahorita les voy a mostrar qué tal nos quedó. Y ya está lista la comida. ¿Qué pasó, papacito precioso? Porque estás enojadito, papá. ¿Quién te hizo enojar? ¿La mamá o los papás? Me retiro con esto. Ahorita llevo estas cositas a guardar. Sale, vale. Ay, pedacito de carne, ese eres tú, mi amor. Amor. ¿Qué hace? Ay, pensé que estabas aquí. Sí, ¿te llevo comida? Mi esposo no quiere comer. Es que les digo que de ahorita del golpe que se dio, pues pobrecito, anda todo lastimado. Pues imagínate caer de un segundo piso rodando las escaleras, está canijo. Está bien que estemos fuertes, pero el cuerpo sinceramente es bien débil. Ya me tengo que ir, el espantaviejas. Ay, espantaviejas, muchas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, Gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo y por estarnos apoyando, ¿Ya te suscribiste? Suscríbete al canal para que nos apoyes y estés aquí con nosotros en el mitotito. Y te llega la notificación. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que estemos aquí. Dice, ya me quiero ir. Ah, ya se quería ir. Tiene que esperar. La salsa, sí. De hecho, ya está, mira. La salsa tenía que hervir para poderle poner las tortitas para que tenga buen sabor. Una vez que las tortitas ya están ahí, hay que dejarla hervir unos 2 minutitos para que se concentre el sabor de la salsa y las tortitas y agarren ya un sabor rico los dos. Pero esto ya está listo, miren. Ahorita les voy a enseñar el arroz. Como mi esposo no va a comer, pues voy a tener que servir nada más para mi hija y para mí. Ya me suscribí, dice espantavijas. Ah, muchas gracias. La verdad te lo agradezco de todo corazón. Que Dios te bendiga por el apoyo que nos estás brindando, ¿A qué hora está ya? Aquí son las 9:34. Ya casi terminamos, dice, sí, ya me suscribí. Y nada. Oh, sí. Oye, le hago igualito así. Como la carita que pusiste, mira. Mira, vamos a servir, ¿ok? Turururum. Tarararán, tarararirarirararán, tarararirarirararán. ¿Qué será bien? Unas 2, 3 tortitas por persona. ¿Ustedes creen que está bien unas 3 tortitas por persona? ¿O será poquito? Miren, les muestro. No sé cómo se ve de aquí. Ay, está mugrosa luz. Déjame ver si le bajo un poquito. Es que creo que como la tengo muy blanca, da un reflejo muy llamativo. Y siento que a ustedes no les da bien lo que es la imagen del arrocito y de esto. Miren, ¿qué les parece? Miren. No sé si se alcanza a ver. Mira, esto es para mi hija. Ahorita les voy a mostrar yo con mi comida. ¡Camilita! Ya. Le digo a mi esposo, me voy a comprar una campana para restaurante. Porque yo estoy aquí en la cocina y ellos están en el segundo piso. Y cada vez que estoy haciendo de comer les tengo que estar gritando. Así ya agarro y ¡ting! Les toco y es que ya está la comida lista. La voy a conseguir, van a ver.
Nomás déjenme ir a ver a dónde venden las cosas para restaurante y ahí es donde la voy a ir a comprar. Dice, ¿dónde es acá? En México son las 11:33. Sí, es que son 2 horas más que aquí. Qué rico, dice Iram. 10, gracias, Ron Torres, Río Torres, te iba a decir. Pero me quedé, No, tu papi no quiere comer, güey. ¿Quieres tortillitas? ¿Cuántas te caliento? 3, 3. Nada más que las tortillas sí no las voy a hacer a mano, ¿eh? Las tortillas ya las compramos de maíz. Miren, no las voy a hacer a mano porque está caliente, está frío. Porque es más tardado, pues, estarlo haciendo. Pero pues sí me aviento las tortillitas a mano, no crean que no, ¿eh? Bueno, voy a ir sirviendo la otra parte. Yo sí me voy a servir bastante arrocito porque la verdad a mí sí me gusta el arrocito. Miren, ay, creo que aquí se ve mejor, ¿verdad? Miren, así es como quedó. Si no le pongo si no le pongo la salsita se los puedo mostrar mejor, porque mira, ya vieron que sí quedó bien, miren, bien esponjadito. Dice Flaco Barbola de nuevo. Hola, Flaco, no que ya te ibas a ir. Sí fuiste tú que me dijiste que ya te ibas, ¿no? Mira, me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todavía me quedaron 10 tortitas más, miren. Estoy poniendo 3 tortitas por persona y se me hace que está súper bien que el plato con arrocito. A este platillo, las tortitas le pueden agregar verdolagas, acelgas, espinacas, nopales. Le pueden poner otros ingredientes más, no nada más si no las quieren comer así sencillitas, ¿eh? Nada más que yo las preparé así. De hecho, sí tengo nopalitos y se me están echando a perder, por cierto. Ay, no, qué mal estoy. Nada más que dije, no, me voy a tardar más poniendo nopal y mejor los nopalitos, eso los voy a preparar mañana con un huevito a la mexicana, pues mejor los preparo con eso, riquísimo. Dice, acompáñalas con esto. Ay, con una Cheves no tomo. ¿Sabes una cosa? No es que no me guste. Bueno, no es que no me guste tomar. Sí, casi no me gusta tomar, la verdad. Es muy raro que me guste. ¿Saben qué no me gusta? Una, me dan muchas ganas de estar haciendo pipí cada vez que estás tomando y más si es cerveza. Por eso no me gusta tomar mucho. Pero sí me echo una cervecita así como que en un convivio familiar o algo así especial. Pero así normalmente de la nada no. ¿Y qué otra cosa? Y por ejemplo el tequila y las otras cosas, no, eso es mi muerte, la neta no, ni le entro a eso porque me dan unas mendigas crudas horribles. Hace años me puse una borrachera con tequila y la verdad, de ahí es la verdad, no volví a tomar. Hasta después de años que mi esposo me puso bien borracha con puros caballitos que en mi vida había tomado así y desde ahí no te he vuelto a tomar tequila. Y te estoy hablando que eso es hace como unos 7 años y no tomo tequila. Dice, mejor con una coja, jaja. Sí, mira, salud. Se mira que aquí tengo la cocona. Yo soy bien coquera. Soy bien coquera. ¿Estos ustedes con qué se lo comerían? Yo voy a agarrar un aguacatito. Hija, pásate un aguacatito. Vamos a comerlo con aguacate. ¿No quiere tu papi que le lleve comida? No quiere, pobrecito, es que se está tomando su medicamento y yo creo que lo trae así un poquito como down. Y la verdad es que haz de cuenta que su pierna, lo que es la parte de aquí, se le puso un bolonón así donde está el chamorro. Pero pues imagínate, no se le puso de acá atrás, se le puso a un lado y se le hizo una bolota. Trae las rodillas raspadas.
Traía, imagínate, pobrecito, traía chanclas y trae todo el empeine del pie raspado, sus dedos, el tobillo. No, 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 sí se dio una buena. Está chiquito. Una buena. Ándale, chiquito, pero no hay abierto. No. Ah, pásame un cochinito. No, esas tortillas no. Tortillas de harina y las dejan. ¿Quién se le ocurre poner unas tortillas de harina y no taparlas bien? Es obvio que se van a hacer duras de las orillas. Miren, tostada. Y por más que les digo, no me dejen las tortillas destapadas. Bye. ¿Ya te bañaste? Bueno, que mañana hay escuela. Mañana hay que levantarse a las 6 de la mañana para ir a la escuela. Ya tiene que estar lista, bañadita para acostarse a dormir. Sí, con aguacate. Sí, yo soy bien aguacatera, pero mira los aguacatitos que están aquí. Están bien chiquitos, ¿verdad? Pero ¿saben por qué compro este aguacate? Porque haz de cuenta que ahorita... Pásame la mallita ya. Este aguacate, ahí donde voy y lo compro. ¿Dónde? Miren. Estos aguacatitos, allá donde este es un aguacate, creo que este es de agua, ¿no? Algo así es diferente. Este aguacate, así como está la mallita, voy y lo consigo. Ahorita está en especial y ya lo agarro en 19 pesos. Lo más que la puedo agarrar la mallita es en 30. Por eso es que compro estos chiquitos. El grande no importa, pero imagínense, el grande a veces el aguacatote grande y está 70, 80 pesos el kilo y te venden un aguacate y ya te lo dan como 20, 30 pesos casi. Digo, oye, casi me lo están dando como vale el kilo, pero bueno, es que yo soy bien así, para comprar. Yo voy y compro mi mandado y siempre trato de comprar las cosas que me rindan, ando buscando especiales y todo, y mi esposo me dice, ay, Ingrid, y no, sí, vamos a ver dónde hay especial aquí. Y luego me voy al especial de acá. Y luego me voy al otro mercado de acá. Y luego así ando rodando. Yo soy una persona que me gusta andar buscándole. Parece un huevo de dinosaurio. Hora de editar el Rulas. Rulas, editas tus videos tú. Ay, Rulas, no me contestaste. Ya acabé. Ay, Rulas, dice, claro, Coca, es bueno. Irán, saludos. Ay, Irán, tírate, saludo. Carlos, salúdalo. Parece un huevo. Dice, unas ricas empapatadas de misante Veracruz. Son tortillas bañadas en frijoles, salsa y una torta de huevo envuelta en hoja para tamal, pero se asan en el comal las hojas y se envuelven hasta... Órale, Freddy Arroyo. Gracias, gracias, gracias. En serio, a ver, ¿cómo le hago para...? No puedo como fijar mensaje. Voy a fijar tu mensaje, porque se me hizo interesante esta receta. A mí me encanta, la verdad. No sé cocinar bastantes cosas y no lo niego, pero me gusta conocer de otros lugares y más la comida del sur. Me encanta porque es bien distinta, la verdad. Mamá, ¿me puedes bajar un poquito? Gracias. La comida de aquí del norte y la del sur es muy distinta, la verdad. Los condimentos, no los condimentos, porque me imagino que se pueden conseguir igual, pero la manera de cocinar es muy distinta. Ya están las tortillas. Dice, se ven mejor esos pequeños los aguacates. Se ven mejor esos pequeños aguacates. Buenas noches, se prepara. Dice Taquitos 3000. Buenas noches, ¿qué preparan? Hola, Taquitos 3000. Hicimos unas tortitas de carne deshebrada, mira, con un arrocito rojo mexicano. Lo preparamos con una salsita de tomate natural. Ya llegaste tardecito, a lo mejor no viste la receta, pero la voy a dejar. Este live se quedan grabados. Todos los lives que estamos haciendo se van a quedar grabados porque la idea es que ustedes miren, bueno, si quieren sacar la receta, pues así lo estamos haciendo. Bueno, así es como estoy haciendo ahorita el contenido, ¿verdad? Para saber si está bueno el aguacate, agárralo de las puntas. Ah, sí, ¿verdad? De esta parte de aquí. De aquí, ¿verdad? Porque se siente lo madurito, como si de aquí ya está como blandito, es porque ya está, ¿verdad? Yo siempre lo reviso así, pero lo que me estás diciendo sí tienes toda la razón. Sí, eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante.
Voy a agarrar uno chiquito porque me lo voy a acabar. Si es posible me lo acabo todo. Miren, está chiquito, está bonito, pero saben diferente. Miren, les voy a enseñar cómo está la diferencia. Este es un aguacate de aceite. Bueno, así los conocemos nosotros. Este aguacate está más grande, su cáscara es distinta, la verdad. No sé así como muy, pero sí sé que la diferencia es porque este es de aceite y creo este es de agua. Y créeme que tiene un sabor distinto, este está más cremosito. Este está más cremosito que este. Pero mi esposo casi no le gusta este. Le gusta más este, pero a mí sí, a mí me vale, a mí me gusta como sea, mientras sea aguacate y que esté bueno. Dice Iram, sí, aguanta. Con lechuga acompañarás ese arroz. No, con lechuga no, nunca he comido arroz con lechuga. Dice, creo que este video está muy lagueado. ¿Está muy lagueado? ¿Es en serio? ¿Está muy lagueado el live? ¿Se les laguea mucho a ustedes? Díganme, ¿no será tu internet? Porque si lo agarras más cocido ya no tiene sabor. Ah, sí, ¿verdad? Como que agarran un sabor como ácido, así como feo. A mí no me gusta, agarra un sabor feo cuando ya está oxidado así por dentro. Dice, soy Vargas. Hola, soy. Bienvenido. Gracias por venir. Dice, yo nunca probé palta. ¿Qué es la palta? Me suena. Ah, no. Ya te iba a decir, me suena, es la malta, ¿no? Porque la malta, eso la usan es una bebida venezolana, ¿verdad? Sí, yo me acordé. Sí. A mí no se me laguea, no, ¿verdad? Está bien el live. Ay, gracias, Ron, gracias por decirme. Sería aguacate. Sí, mira, ya pagué todo aquí. Pues miren. Ya ahorita pues ya terminé de cocinar, ¿verdad? El arrocito pues ya les había mostrado cómo nos había quedado. En la receta, en la descripción les voy a decir cómo los preparamos. Les vuelvo a recordar, el arroz, preparé 2 tazas de arroz, lo pusimos a freír con un poquito de aceite y preparamos la salsa de tomate con 3 tomates que ya estaban maduritos rojos y que estuvieran de un tamaño mediano para que le dé buen sabor a las 2 tazas. Si están muy pequeñitos, pues le agregan un poquito más. Le puse 2 piezas de ajo, un cuartito de cebolla, le agregué cilantro, le pusimos 2 cubitos de consomé que equivalen más o menos como a una cucharada. Y sí, a ver cuántos gramos tiene cada. Esa duda la he tenido porque yo siempre uso en polvo. Bueno, no sé cuántos miligramos tenga esta cosa. Ah, ya debe de decir, en ese paquetito. Deben de ser entre unos, no más de 10 gramos, un cuadrito de consomé. Pero pongámosles 2 cucharadas. Y listo. Se licuó, se le puso agua, se puso a licuar y ya que estaba el arroz previamente frito, que estaba un poquito cafecito dorado, ya se le agregó lo que venían siendo el agua. Para saber cuánto le agregué, en la licuadora me medía 4 tazas de agua, junto con el tomate y todo, ¿ok? Entonces, si no les queda exactamente con las 4 tazas de agua, pues al momento de que ustedes ya estén viendo que el arroz empieza a cocerse, agréguenle un chorrito y lo que le pueden ir agregando como de media tacita o un cuartito de taza. Si ven que no les queda, le vuelven a agregar otro chorrito nomás para que siga haciendo vapor, no se queme y el arroz se siga cociendo con el vapor, ¿ok? Así de esa manera pueden ir calculando. Las tortitas de carne cebrada. Cocí la carne. Es carne de pecho de res. Lo pueden hacer con arrachera. La arrachera ya les comentaba al principio del live que es más caro. Si lo quieren hacer más económico, lo pueden hacer con pecho. Este es el pecho que yo utilicé. Claro que se ve ahorita como feito, porque pues tiene su grasita y todo, pues está cocido, ¿no? Miren, lo puse a cocer con todo y su tuetanito, porque estos traen tuetanito. Bueno, yo le digo tuetanito, esta parte no sé si se hace, tiene su grasita. Pero yo lo pongo a cocer con todo eso porque la grasita es lo que le da mucho sabor al caldo, a la carne, ¿ok? Una vez que la carne la puse a cocer, le puse hojas de laurel, tomillo, ajo, cebolla y sal. Con eso la puse a cocer. Ya que estaba lista, se saca, se deshebra
y le pones unos huevitos. A la carne le mezclé los huevitos, le puse salecita y pimienta nada más porque el huevo no tenía nada de sabor. Y se ponen en aceite. Ya cuando ya tienes la salsa y todo, pues ya vieron que se pone al final y todo. Es que es rapidísimo. Lo único tardado que les puedo decir que es la carne, que dura casi una hora o pasadito una hora y media, dependiendo la temperatura de tu casa, dependiendo también la flama de tu estufa, es lo que va a tardar en cocerse la carne, ¿ok? Por eso yo no les doy términos, no les doy tiempos ni nada de eso, porque tiene mucho que ver la temperatura de tu casa. Si tú estás en un lugar donde es muy frío, pues va a tardar más. Por ende, ¿verdad? Si estás en un lugar donde es muy caluroso, pues la comida va a estar mucho más rápido. Entonces yo por eso términos no les doy porque eso ya es dependiendo. Y también la estufa, por ejemplo, mi estufa no avienta mucha llama. Hay unas estufas que son caseras, pero tipo industrial, que avientan la flama muy fuerte y que te calientan rapidísimo todo, ¿verdad? También tiene que ver el tipo de material del sartén o cosa la que estés utilizando. O sea, tiene que ver mucho todas esas cosas para que la comida tenga un tiempo de elaboración, de cocción y de todo, ¿ok? Por eso les comento eso, que no les puedo decir exactamente el tiempo, pero les paso la receta más o menos ustedes cómo la pueden hacer, ¿verdad? Y si hay un ingrediente que a ustedes no les agrada de lo que yo le estoy agregando, no se preocupen, lo pueden quitar y lo pueden sustituir por otro. La idea de la cocina les voy a decir cuál es. No es hacer la receta exactamente como lo hacen todas las personas. Es tener la idea cómo preparar, es tener la idea de qué es lo que puedes cocinar y ponerle los ingredientes que a ti te agraden. Yo en esta ocasión la salsa le puse ciertos ingredientes, al final se me olvidó ponerle el cilantro, miren, y no se lo agregué. Y quedó buenísimo. Pero hay personas que si no le ponen eso dicen, puta, ya no me quedó bueno o me hace falta un ingrediente. No se preocupen por eso. Ustedes hagan con lo que tengan. Mientras tengan condimentos, mientras tengan especias, no importa, con eso les va a quedar riquísima. Pero bueno, ya me agarré. Dice, dice Valeria López, ¿me saludas? Claro que sí, Valeria, saluditos, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Gracias, gracias. Falta ese aguacate, ¿en serio? ¿De dónde eres, Francisco? A ver, para que me digas que la palta es aguacate. Acá en Argentina se dice... ok, ya me dijiste, perdón. Mañana haces directos, Ingrid. Ay, Iram, no, mañana no. Voy a hacer lo posible por conectarme el miércoles. Si no es el miércoles o el viernes. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Será mejor el miércoles o el viernes? ¿Ustedes qué? Lo que ustedes me digan. Porque al final de cuentas yo me conecto para ustedes. Y claro, pues las recetas las hago para que ustedes... para compartírselas a ustedes, ¿verdad? Con mucho cariño. Y si ustedes me dicen que el miércoles o algo, que esta vez así pasó, pero no pude y lo cambié el viernes. Entonces le digo a mi esposo, no, es que tengo que estar haciendo de una u otra manera lo posible. Ahorita puedo hacer lo posible por conectarme el miércoles porque ya tengo bastantes cosas que puedo hacer para cocinar. Y no tengo pendientes que hacer. Bueno, eso creo porque ahora que se cayó mi esposo no sé qué me toca hacer ahora. Mande, mi amor. ¿Te gustó la tortita? Mira, ya ves, mi hija ya me pidió otra tortita. Es que de veras están buenas. Ay, Dios. Dice Daniel Corrubia, dice, ¿qué andas haciendo de comer, doña? Me dice Daniel Corrubia. Dice, mañana haces directos. Ya te dije, Vaina. Dice el Proms. Hola, el Proms. Saludos. Mechudo. Hola, Mechudo. Saludos. Gracias por estar aquí. ¿Qué andas haciendo de comer, doña? Dice Daniel. Daniel. A ver, Daniel, ¿por qué me dice doña? Se oye feo. Dime Ingrid. Bueno, está bien. Dime como tú quieras. No importa. Me manda saluditos. Bueno, Daniel Covarrubias, estamos haciendo, bueno, hicimos unas tortitas de carne deshebrada, miren, ni siquiera le he dado el pruebe porque estoy aquí platicando con ustedes. Es que me encanta, la verdad, me encanta platicar, me encanta saludarlos, me encanta estarles platicando aquí mi mitote. Me manda saludos, Daniela Covarrubias. Perdóname, Daniela, discúlpame, te dije Daniel, ¿verdad? Ay, discúlpame, la verdad, te debo una disculpa. No. Claro que sí, te mando saluditos y un fuerte abrazo. Y discúlpame por haberte dicho Daniel, es que no leí bien. Hola, mándame saludos, porfa. Sí, ya te sale. Dice, ¿qué es página azul? No sé qué es página azul.
Ya me suscribí, Francisco. Gracias. A ver, Freddy Arroyo Jerón, ¿por qué cancelaste ese mensaje? ¿Qué nos ibas a platicar? ¿Qué nos ibas a compartir? ¿Que te arrepentiste a la mera hora? Bueno, miren, ya voy a empezar a comer. ¿Sale, vale? Ay, no sé si estoy aquí. Se mira que tengo mi pie arriba y estoy mal parada, ¿verdad? Es que no tengo silla para sentarme aquí cerquita. Están los bancos de la barra, pero están altos. Y aquí voy a quedar muy alta para estar comiendo, pues mejor. Mejor como así parada, porque como estoy chaparrita, estoy más a la altura así de la cocina. Bueno, voy a enseñarles esto, miren. Ah, ¿orador? ¿No quieres arrocito? A ver, ¿quién dice que no está buena la comida? Miren, casi la envió el plato, ¿verdad? Una tortita, una y arroz, una cucharadita. Miren, ahí está la otra tortita que les serví. Como la mía ya se puso seca, pues. Ahora sí, vamos a comer. Oigan, yo había traído según un tenedor, vamos a ponerle salecita al aguacate porque la verdad sí no tiene salecita. Dice Francisco Torres, dice cuídense, chao, bye. Gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos acompañado, por haber dedicado un ratito de tu tiempo, por estar acompañándonos, te lo agradezco de mucho corazón. Y si gustas, aquí vamos a estar en la próxima transmisión, o te vienes el miércoles o el viernes, si estamos aquí, no sé, todavía ni sé ni qué día me voy a conectar, ¿verdad? Van a decir ustedes, bueno, que no eres tan, no eres. Es más, yo no les voy a decir nada. Les voy a mandar la notificación en la mañana. Y ahí les va a aparecer si el miércoles estamos aquí. Alguien me había dicho de unas tortitas, vuelvo a decir, alguien me había dicho de unas tortitas tortitas de avena, que querían la receta y que las preparáramos aquí. Ya tengo la receta, no sé si alguien de aquí de ustedes me había dicho, es que no me acuerdo quién me preguntó, se me hace que alguien que se llamaba Rubén, no recuerdo. Dice Chinobu, dice, ¿me saludas? Claro que sí, saluditos. Ah, caray, discúlpeme, borré un mensaje de no sé quién por estarle moviendo aquí, perdónenme, ni fue mi intención borrarlo. Alguien, pónganme el mensaje otra vez, perdónenme. Dice Irán, para que no se te oxide el aguacate, ponle un poco de limón. Sí, ¿verdad? De hecho, sabes que cuando hago guacamole, eso es lo que le pongo. Le pongo un poquito de limón y si no le pongo limón, le agrego un poquito de crema. Ah, ¿saben una cosa? Cuando el aguacate ya está bien madurito y que tiene otro saborcito y quieran hacer un guacamole y quitarle el sabor, pónganle mayonesa o crema. Y eso la verdad le da un sabor riquísimo. Miren, voy a comer. Está buenísimo. Dice, oye, ¿por qué te oculté yo? Rula 150. Yo no. Dice, Casa Culinaris ocultó al Rulas. ¿Por qué dice que yo te oculté, Rulas? ¿Y cómo le hago? Es que yo no le movía nada. No, dice ocultó. ¿Oculté a un usuario? A ver, o fue un mensaje. Dice Cristian, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo, hice unas tortitas de carne deshebrada. Unas tortitas de carne deshebrada. Dice Shinobu, sí. Ramón Cárdenas, no creo. No entiendo qué dicen, chicos. Díganme. Mensaje cancelado. Qué rico, gracias. Ay, me quedé preocupada. Una personita, dice el Rulas.
No sé, es que la verdad no sé por qué dice que oculté yo su usuario. No sé si se bloqueó automáticamente por algo. No sé, la verdad. Y si es así, discúlpenme. Yo, la verdad, yo no estoy bloqueando a nadie, ni borro a nadie, porque la verdad a mí no me gusta. Todos tienen el derecho y son libres de entrar y salir si ustedes quieren. Este, pero yo no lo estoy haciendo, discúlpeme. Qué rico provecho. Gracias, gracias Cristian y gracias Shinobu. Gracias Ramón Cárdenas también por estar aquí acompañándonos. La verdad sí están bien buenas, mire. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que sí me quedó. No, no es problema. Me quedó picosito. Y lo que voy a hacer es que me voy a hacer un taco, miren. Aguacatito. Le voy a poner otro aguacate. Y luego le vamos a poner una tortita, pero como estas tortitas están bien matalonas, las tengo que... ¿Cómo que eso lo hubiera puesto? Las tengo que partir. Porque si no, al momento de morder el taco, pues se me va a salir todo, ¿verdad? Y luego le pongo un poquito de arroz. Miren, una camita de arroz y listo. Así. No le voy a agregar salsita arriba porque la verdad está bien picosa, miren, cuidado. No es por nada, pero esta salsita con los 5 chiles que le puse y 10 tomatillos quedó bien, pero bien picosita. Picosa comible. Miren, picosa comible. Pero, o sea que sí la comes y se siente el picor, pero sí lo aguantas. La verdad quedó buenísima, me encantó. Y por eso no puedo estar comiendo. Dice, acá en los Estados Unidos el aguacate es muy caro. Sí, también aquí es bien caro, pero allá más. Eso sí, tienes toda la razón, allá está mucho más caro. Dices Boli Bambo, ¿me saludas? Claro que sí, Boli Bambo. Dime cómo te llamas o quieres que te diga Boli o Boyi. ¿Qué es, Boli o Boyi? Eh, Saluditos, y gracias por estar aquí. Dice Género Argentino a la... al... Quiero pensar que no quisiste decir eso. 5 chiles. Sí, le puse 5 chiles porque se te hace mucho. Es que mira, el otro día hice la salsita, pero lo hice con chile jalapeño. Y le puse por cada tomatillo, por lo regular yo siempre le pongo un chile por cada tomatillo, dependiendo qué tan picosos se miren, ¿verdad? Pero en esta ocasión le agregué 5 porque estaban muy grandes y dije, bueno, le voy a poner uno como si fueran 2 chiles. Y sí me imaginé que estuviera picosito, pero esa es la idea, que estuviera picoso comible. Dice, Boli, mamá, ¿me saludas? Claro que sí, Boli, ya te saludé. Ah, te llamas Adrián. Ah, a ver, se cambia la cosa mucho mejor. Saluditos, Adrián, bienvenido. Gracias por estar aquí. Dice, cocinas muy bien. Ay, muchas gracias, Shinobu. Gracias, gracias, te lo agradezco, la verdad. Datazo. ¿Qué es datazo, Jera? Dime, ¿qué es eso? Pero bueno. Voy a tratar de dar una mordida, ya se enfrió la tortilla, yo no puedo comer con estas cosas y con la tortilla dura porque me lastima. Voy a tratar, ¿ok? Si no, pues ahorita veo. Sí se pudo. No está muy dura. Un dato que sirve, qué rico. Le falta la coca, no. Aquí está, mira. De hecho aquí se mira, ¿verdad? Esta es coquita. No, hombre, que me va a hacer falta. Si yo todo el día como coca. Me tengo que moderar un poquito porque a veces sí como que me empieza a doler la espalda, como que el riñoncito. Y digo, Ingrid, bájale a la soda, bájale a la coquita, porque al rato, después ando caminando así. Es la verdad, cuando duele el riñón, te duele como si trajeras un golpe aquí, como si algo te sofocara. Y ya me ves tomando agua natural, tomándome mi agüita de Jamaica. Y digo, ya no voy a tomar coca. Ya voy a empezar a tomar un poquito más de agua y le voy a disminuir. Un día nada más lo hago. No tengo disciplina para esas cosas en mí porque tengo demasiado vicio. Se antoja. Sí, ya me habías dicho cómo te llamabas. No te voy a decir. Adrián. Claro que sí, Adrián, se antoja.
Está muy buena la coca. Tú también, Iram, eres bien viciosa. Fíjate que esto yo lo traigo desde mi infancia porque mi mami todo el tiempo que nos mandaba, que hacía de comer, siempre decía, tráiganse, pero no era la coca, era la otra, la Pepsi. Siempre decía, tráiganse una soda. Y eso, y ella tomaba mucho eso, pero ya después se empezó a tomar la coca y pues nos enviciamos con eso, porque la Pepsi casi no me gusta. Yo igual, sí está muy buena. Ay, Uli, me dijiste que te llamabas Adrián, sí, no se me olvida. ¿Cómo se llama la serie de 1960 de nene que podía volar? De 1963, no sé. Yo igual tomo coca, sí. Yo estoy todo el día. Y saben una cosa, está mal que esté tomando, pero me libera de mucha ansiedad. Porque a veces como que traigo mucha ansiedad y estoy tomando coca o café. Es malo, claro, es malo, no lo hagan, pero ya cuando estamos bien enviciados, ¿cómo le hacemos para controlarlo? Dice, soy compa, jaja. Iram, eres compa. Perdón. Discúlpame. ¿Cómo te llamas, Iram? ¿Así es tu nombre, Iram? Mm, con razón, cuando me dijiste que quisieras tener una esposa así, yo dije, bueno, mejor no pregunto porque sería una pregunta imprudente, decir, ¿eres hombre o mujer? Porque pues en esta vida lo que le gusta a cada quien, ¿verdad? Con lo que se quieran casar, está también, este, se vale. Pero sí no quise preguntar cuando miré ese mensaje porque dije, ay, no, no voy a ser imprudente. Déjame busco. Vuelvo en 5. Claro que sí, Jera. No, Jackson. ¿Te llamas Jackson Irán? ¿Así se pronuncia? O estoy muy naqueta para hablar. Cuando haces directos, dice Adrián. Ahorita estoy haciendo directos todos los lunes. Los lunes estamos aquí puntualmente, entre 7 y 8 de la noche. Les digo entre 7 y 8 porque, miren, yo me traté de conectar temprano y no sé si alguien estuvo aquí y me conecté y de repente, por obra del Espíritu Santo, se me apagó mi teléfono. Entonces me quedé pensando y dije, 2 veces se me apagó. Prendió y dije, ya me voy a volver a conectar. De hecho, estaba en vivo, pero la imagen obviamente se puso en negro. Y dije, si el teléfono, dije, pues qué raro está cargando todo. Dije, bueno, si no se puede conectar, me voy a tener que conectar de otro celular. Y ya esos detallitos, ay, perdón, traigo muchas ideas, discúlpenme, es una mala educación lo que estoy haciendo, perdónenme. ¿Qué les estaba diciendo? Y por X y Y, si yo me quiero conectar a las 7 y todo como, la verdad, no tengo así como que mucho equipo para tener todo bien así al 100. Entonces, si yo digo a las 7, termino siendo, algo me pasa, ya son 7:30 y luego ya se hicieron las 8 y así sucesivamente. Pero no me preocupo de decir, ay, ya se me hizo tarde, no me voy a conectar. No, yo me conecto. No más que no pase de las 8 y si X motivo pasó algo y pasaron unos minutitos, no importa, me voy a conectar, pero si ya es ahora, ya más tarde ya no. Y quiero conectarme más tempranito, hay muchas personitas de aquí que ustedes, como apenas estoy entendiendo todo esto, me he estado estudiando que muchos de ustedes, hay mucha que nos acompañan en las transmisiones, hay 2 horas de diferencia conmigo. Por ejemplo, yo me conecto a las 8, para ustedes son las 10, y me conecto a las 6, allá son las 8. Entonces me tengo que organizar yo no quiero estarlos desvelando a ustedes tampoco. Y claro, me gustaría que estuviéramos aquí platicando. Y mira, ves, soy de Vallehermoso y acá son las 12, sí, son las 12. Ven, es que es lo que les digo. Yo por mí no hay ningún problema. Yo puedo estar aquí, pero yo no quiero que ustedes, los quiero estar desvelando. Muchos tienen que ir a trabajar y la idea es que todos estemos felices y contentos, ¿ok? Dice Uriel Leonés Argentino. Hola Uriel, bienvenido, gracias por estar aquí. Dice, la serie se llamaba Astro Boy. Órale, ¿está interesante la serie o qué? ¿De qué es? ¿De Netflix o qué? Me la recomiendan para verla. A mí me gusta ver mucho las series. Pero me encantan las series que ya están terminadas. Por ejemplo, si es una temporada o 2 y ya tiene todos los capítulos, esa es la que miro.
me choca mirar una serie que tenga 10, 9 capítulos y que me tenga que estar esperando cada semana para que pongan uno porque me pierdo la emoción, se me olvida qué es lo que estaba viendo y no. Yo miro una serie y la miro todos los días hasta que termino de ver al último capítulo. Y ya después así. Y a veces me aviento hasta 1 o 2 semanas viendo la misma serie. Soy muy así, ¿verdad? Me paso. ¿Qué hora es en su país? Dice Shinobu. Aquí son las 10:12. Ya son las 10:12. Ya me voy a desconectar. Dice acá son las 11:13. ¿De dónde me dijiste que eras, Shinobu? ¿Y de dónde eres? Que tienes 1 hora más de diferencia aquí. Muchos tienen 2 horas. Dicen Argentina son las 2 de la mañana. Sí, ya me habían dicho, creo allá en Argentina tienen 2 horas de diferencia, ¿verdad? De aquí de nosotros. Buenas noches, dice Shinobu. Anaí Lucero, gracias por compartirnos, Anaí, que son las 12 allá en Argentina. Sí, son 4 horas de diferencia de aquí de Tijuana. Aquí en Tijuana son las 10 de la noche. La serie Bebé como Reno recomendada. Son 7 capítulos en Netflix. A ver. Déjame reemplazar mensaje. No, quitar lo que voy a ocultar. No, no sé cómo hacerle. A ver. Ahorita le voy a decir, mi esposo tiene que estar viendo el live y me va a decir cómo se llama la serie. México. Mercedes López AB dice, es que creo que está mal mi reloj. ¿En serio? ¿Está mal? Porque eres de México. Sí, entonces sí está mal. Porque si eres de México ya tendrían que ser ahorita las 12. Son 2 horas de diferencia. ¿Has visto One Piece? Está muy buena. No, no he visto. Fíjate que no sé si son de acción o son de ciencia ficción o algo. A mí me gustan mucho las series que son, es que van a decir, es que ya estás muy abuelita, ¿no? Es que a mí me gustan las cosas que sean más realistas. No me gusta mucho la ficción, no me gusta mucho la fantasía. Soy una persona que me gusta más el realismo y trato de buscar más películas y series que están basadas no sé, un acontecimiento real o mínimo que sea una serie o una película que esté dejando un mensaje o algo. Sí veo acción y todo, claro, sí me gustan, pero dependiendo también el tipo de acción, que no tenga como mucha fantasía. No me gustan esas películas que todo el tiempo están tirando balazos y que nunca se les acaban las balas. No me gustan los que hacen acción y que es el superhéroe que a todo mundo le dio una torre en la película, porque, o sea, no, eso es algo que es como imposible, ¿no? Pero bueno, está bien, son películas. Y otra de las cosas que les digo una cosa, porque me encanta meterme a ver películas, me gusta ver mucho la edición. Me agarro viendo cuánto tiempo hacen cambios de tomas, las transiciones que utilizan, los movimientos de cámara y todo eso. Aunque no crean, también me gusta verlos porque aprendo todo eso. Y tal vez no lo pongo en práctica, pero sí estoy poniendo atención a todas esas cosas que hacen porque eso me ayuda muchísimo a mí. Hay una película que se llama Barbarian. ¿En serio me la recomiendas? La voy a ver. Es de Poratas. ¿Qué es eso de Poratas? Aquí en Guadalajara son las 11:15, hora del centro México. ¿En serio son las 11:15 en Guadalajara? Entonces tienes una diferencia, Alejandro, más que nosotros. Dice, Shinobu, ¿me puedes seguir? Claro que sí, Shinobu, a ver, pero necesito terminar el live, ¿no? Sí. A ver, deme chance. Como no tengo a ver, a mí me gusta hacer así. Me voy a apuntar el nombre de usuario para las personas. Es que no sé cómo hacerlo desde aquí, si me puedo poner suscribir o algo. Y como se me van a borrar los mensajes una vez que termine el live, nomás va a quedar guardado. Voy a guardar el nombre de usuario para seguirlos. Yo también me voy a meter a ver su contenido, ¿sale? Y les voy a mandar mensajitos. Espérenme, voy a agarrar una pluma porque mi pizarrón está bien lejos, hasta donde está el refrigerador y pues no voy a estar gritando. Espérenme poquito. En Chile son las 1:16. Max, saluditos hasta Chile, gracias. Dice, es de piratas. Órale. Sí, de piratas también está padre. Dice, ok, espérame. De piratas y la pirata soy yo.
Porque, ¿saben una cosa? Que les digo que no, aquí está. Me vienen y me agarran cosas, mis plumones, mis plumas, las cosas que tengo yo en la mano y ay no, como la verdad me molesta después ir y buscar algo y ya no encontrar. Pero eso pasa cuando hay hijos en la casa y te vienen y te mueven todo. Y pues ni modo. A ver, voy a ir apuntando. Es que me estoy poniendo mis anillos, pero yo no puedo estar haciendo mis anillos. Están chiquitos mis anillos, pero no sé por qué me encanta traerlos. Te presumo. Vamos a agarrar una servilleta. Y vamos a apuntar aquí. Híjole, qué mala onda. Yo ya ni comí. Todavía está rico, y a pesar de que ya está tibio. Perdónenme. A ver. Shinobu. Así. A ver, es chino. Con B, ¿verdad? Canal. Oye, Shinobu, así es como te voy a encontrar en tu canal. Ah, el reto Tokio, sí. Sí, lo he visto. Sí. Ok, Shinobu. Me voy a suscribir. Nada más que termine la transmisión, me voy a suscribir a tu canal. Ok, y voy a ver tu contenido. ¿Qué compartes de tu contenido? ¿Haces videojuegos? Reseñas, algo. Pero por el tipo de imagen que tienes, creo que ha de ser de videojuegos. Dice, ¿es tu favorita? ¿En serio es tu serie favorita la del Reto Tokio? A mí, dice, y a mí, porfa. Es un anime, sí, es lo que te digo, por el anime que tienes puesto, me imagino que has de hacer contenido como de videojuegos, o qué es lo que haces, memes, entretenimiento, de qué tipo de... Ingrid, ya me voy, le deseo una buena noche de reposo. Ay, Ramón Cárdenas, muchísimas gracias. Gracias, un fuerte abrazo y un beso enorme para usted y toda su familia. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, la verdad, es muy importante para mí agradecerles, la verdad, todo el tiempo, el apoyo que ustedes me brindan, porque es importante, el tiempo de ustedes es muy valioso y yo sé que al estar aquí conmigo están invirtiendo el tiempo que lo pueden invertir en otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, por eso se los agradezco muchísimo con todo mi corazón. Dice, hasta pronto. Gracias, Ramón. Hasta pronto. Que Dios lo bendiga, ¿eh? Nos vemos aquí en la próxima transmisión. Les voy a dejar una publicación donde les voy a comentar si me conecto el miércoles temprano o ya sea el viernes, pero va a haber, de que va a haber otra transmisión esta semana, va a haber otra. Nada más que les aviso temprano, el día que me vaya a conectar, les voy a avisar temprano con una publicación, ¿ok? Avisando que voy a estar aquí. Muchas gracias. Soy el Rulas. 150 de mi otra cuenta. Ay, Rulas, oye, Rulas, gracias por estar aquí. Oye, ¿qué pasó con tu cuenta? ¿Por qué parecía que yo te había como bloqueado o no sé qué decía? Me acabo de suscribir, dice Boli. Ay, habíamos dicho que eras Adrián. Gracias, Adrián, por estar aquí, por suscribirse. Sí, gracias, suscríbanse. Es de gran apoyo para mí, la verdad, que ustedes se suscriban. Entre más crezca esta familia, pues más vamos a estar aquí platicando y a mí me encanta, la verdad, estar platicando aquí, ya que la mayoría del tiempo me la paso solita, con mi esposo, con mis hijos, haciendo los labores de casa, trabajo, ayudándole a mi esposo y la distracción más grande que yo tengo es cocinar y pues que mejor si la puedo compartir con ustedes, porque la verdad me encanta. Dice, me bloqueó YouTube. ¿Por qué te bloqueó? A ver, dime por qué te bloqueó. Rulas, ¿por qué te bloqueó YouTube? Porque hice spam. Ah, ya ves. Pero que, les digo una cosa, yo no sé qué es spam. Como es como publicidad,
Yo nomás sé que dicen, no, pues que si se meten a hacer spam, que no sé qué, pero no sé qué es spam. Si estás haciendo publicidad engañosa, si estás porque si estás promocionando tu canal y tu contenido aquí conmigo, no hay ningún problema. Ustedes pueden promocionar su canal. Si ustedes quieren decirle a la gente que lo suscriba, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero ya la verdad eso no es cuestión mía si los llegan a bloquear por otras cuestiones, no por esa, porque esos no son motivos para que los bloqueen, la verdad. Dice, yo tenía un canal como de 700 suscriptores, pero no sé qué pasó con mi canal. ¿Cómo, Max? ¿Cómo que no sabes qué pasó con tu canal? Ya no lo tienes activo, ya no te pudiste meter porque tu cuenta algo le pasó, te la hackearon o algo, pero si lo tienes ahí, con que tú sigas teniendo acceso a tu cuenta de Gmail, tú puedes recuperar tu canal. No lo dejes, es bien difícil, la verdad. Si tú lo estás haciendo ahora sí, como te voy a decir sinceramente, muchos lo hacen por trabajo, muchos lo hacen por entretenimiento, muchos lo hacen porque es la manera de querer promocionar sus productos, o sea, X, ¿no? Por los motivos que sean. Pero a lo que voy, no es fácil conseguir 700 suscriptores y si los perdiste, lucha por tu canal, es un poquito difícil, la verdad. Esto es muy competitivo, pues, y la verdad, si no es fácil subir. Así es que busca la manera de cómo recuperar tu canal. No lo dejes, no lo dejes. Con las notificaciones, dice Adrián, sí, no quise decir eso. Te invito a mi en vivo. O sea que por eso te bloquearon, dice, te invito a mi vivo. Por eso te bloquearon, porque estabas invitando a tu live. Dice, yo tengo mis gallos de combate. Jeje. ¿En serio? ¿Tienes gallos de pelea? Qué padre. Ay, pero ¿sabes una cosa? Yo no puedo. Yo no puedo ver a los animales, que sé yo, no iría a ver esas cosas. Son muy sensibles. O sea, yo no puedo ver que los animales estén maltratando. Claro, están entrenados para eso, ¿verdad? Pero yo no. Lo respeto, pero la verdad yo no. Si los tienes como mascotitas, cuídalos. No los pongas a que se hagan daño, pobrecitos. El mensaje está en revisión. Dice en Argentina, está cancelado. Si es publicidad. Por eso. Dice lo mismo muchas veces. Dice lo mismo. ¿Qué dije lo mismo muchas veces? Ya ni me acuerdo. A lo mejor me hice bolas. A ver, dime. ¿Qué dije lo mismo muchas veces? Mi destino siempre es robado por parientes. Mi destino siempre me es robado por parientes. ¿Por qué? No, nadie te roba tu destino. Tú eres el dueño de tu propia vida. Más que nada, lo que no debes de hacer es que debes de saber con quién compartir tus ideas. Hay muchas personas que son muy egoístas y muchas personas que no te quieren ver bien. Dice, hola Ingrid, chao. Sí, gracias Iram, bendecidas noches. Muchas gracias por estar aquí, Iram. Sí, yo también ya me voy a ir, mira, ya son las 2 horas con 17 minutos, ya tenemos más de 2 horas. Por lo regular, esto es lo que me quedo entre 2 horas, 2 horas y media, para cocinar y poderles platicar a ustedes un ratito, aunque dice... Aunque dice Adrián que repito las mismas cosas varias veces. No sé ni qué repetí varias veces. Bendecidas noches. Gracias, Irán. Buenas noches. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí acompañándonos. Me sigues también. No supe si me sigues. Sí. A ver, dime. Ay, mi vida de mi corazón. No la rimes aquí porque hay comida y ella le hace daño. A ver, dime cuál es tu nombre, O sea, ¿cómo te voy a encontrar en tu canal? Y sí te sigo. Y te voy a dejar mensajitos ahí también en tus videos, ¿ok? Ay, Shinobu, ya lo puse Shinobu. Mañana ya lo puedes sacar. Sí, ya mañana ya puede salir. Shinobu. ¿Y tu canal cuál es? Ya, el último que me digan para poderme despedir, porque luego dicen que les digo muchas cosas al mismo tiempo. Dice Lourdes López, hola, ¿me puedes saludar? Claro que sí, Lourdes, saluditos, gracias por estar aquí acompañándonos. Lourdes, no se dice Lourdes. Ay, no sé. A ver, ¿cómo se dice ustedes? ¿Cómo dicen? ¿Lourdes o Lourdes? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se escribe? Yo tengo entendido que se dice Lourdes, así como se escribe.
Advertencia de regalos. Advertencia López te invita 11 rosas. Te envió 11 rosas. Ay, muchas gracias. Lourdes López. Dice, te envió 11 rosas. Muchas gracias, gracias. Dice, yo nada los crío. ¿En serio? ¿Cómo, Irán? ¿Dices que no los crías o cómo? Porque puse con la hora por eso. Porque puse con la hora por eso. Ah, ya ves. No, cuando vayas a proporcionar así, primero checa el cómo le haces para que no te vayan a cancelar. Dice Alfa Pro, ¿qué haces de comer? Ya hicimos, Alfa Pro, hicimos unas tortitas de carne deshebrada. No te enseño mi platito porque mi taquito está muy fellito. Lo pongo acá, es que se puso durito. Yo así soy. Las personitas que ya me conocen ya saben que no voy a comer aquí mientras esté en el live. Pruebo la comida para que ustedes vean cómo quedó, pero no voy a poder terminar de comer. Prefiero dedicarles el tiempo que esté comiendo. Aparte, ¿para qué me quieren ver comer? A lo mejor no les gusta. Hay mucha gente que no les gusta, la verdad. Miren, es esto lo que preparamos. Las tortitas. Estas son unas tortitas de carne deshebrada. Miren. Se ven así como raritas, ¿verdad? Porque obviamente pues es la carne y están con el huevito. Ay, miren, aquí ya se ve mejor. Y ya están bañaditos con la salsita verde. Y pues hicimos el arrocito, pero aquí está el arrocito rojo. Nomás que, a ver, déjame lo voy a ver. El arrocito rojo, lo que tiene que cuando se hace con el tomate, queda con una textura distinta. A mí les voy a decir sinceramente, a mí me encanta hacerlo, pero me gusta mucho la textura que le deja el consomé de tomate. Pero, ¿saben? Lo estoy haciendo así para esparcirlo bien y que se despegue, también para que se empiece a enfriar todo por completo y ya poderlo guardar bien y no se va a echar a perder así. Si no, así no va a rendir por el tomate y si queda todo prensado, pues va a durar menos tiempo. Y al parecer hice bastante, hice dos tazas de arroz. Pero miren, hago una taza y me hace falta. Así hago 2 tazas y ya me queda para ahorita. Si ya quieren, lo guardo en un topper bien tapadito y ya nada más cada vez que quieran arroz van y lo sacan y se calienta un poquito en el microondas. Y ya no tengo que estar haciendo cada ratito porque sinceramente nosotros comemos arroz casi todos los días, casi. Si no es arroz, frijol, sí comemos ensaladitas y eso, pero es que comemos muchos platillos mexicanos y la mayoría de ellos se acompañan con arroz, frijol y sí hago ensaladitas y otro tipo de guarniciones, pero somos bien arroceros y frijoleros aquí. Dice el Joker. Mande. Ah, sí. Ah, ve, revisa a ver si ya está todo. Ya sácalo, entonces tengo que ir a sacar la ropa de la secadora. Hoy te digo, mira, ya son las 10:30 y todavía hay que seguir con los labores. Bueno, pues listo, miren, por más que me quiera quedar, ya mi teléfono está exactamente, ¿cómo se dice? Está programado el tiempo que me va a durar. Ya me dice que ya no tengo nada de pila. Dice, yo estaba comentando y no se veían. Ah, dice, ¿qué haces de comer? Bueno, ya te dije, Alfa. A ver, por aquí me está diciendo Estudio el Joker. Dime cómo se llama tu canal. Ya me voy a desconectar, ya me voy a ir. Dime cómo se llama tu canal para seguirte y para ver tu contenido. Ven, se desconectó. Es que yo ya sabía que se iba a desconectar cuando llega a una cierta hora. Pásame tu nombre de usuario, tu nombre de canal, ya para... Yo tenía que tejer, apareció mi hermana, luego quise ser youtuber, pero llegó mi amigo y lo... Dice, yo tenía que tejer y apareció mi hermana, luego quise ser youtuber, pero llegó mi amigo y lo... No te entiendo. Pero bueno, mira, si tú que... Vale. Si tú quieres ser youtuber, si tú quieres hacer algo, no quites el dedo del renglón. Tú dale para adelante. Nunca pienses, no, es que iba a hacer esto y mi fulanito ya lo hizo por mí. Cada persona tiene un estilo y tiene una personalidad diferente. Entonces tú haz lo tuyo, tú tienes tu propio estilo, tú tienes tu manera de ser, es única, nadie la va a tener, así es que aprovéchala. Y lo que tú sepas y todo el conocimiento que tú tienes, compártelo con las personitas y si es lo que a ti te agrada, hazlo.
No pienses que el camino ya se te acabó. Así es que, ándale, dice el Rulas. 15p, ok. Rulas con WS. WS. Camila, por favor, estoy ocupada. Rulas. Así, es que no lo había escrito bien. 15p. Así le tengo que poner 15p. Ahí me dices tú de qué es tu contenido, ahí te sale. Sí, bueno, está bien. Dice, te quiero mucho. Dice, ¿a quién le dices, Adrián, te quiero mucho? Te sale bien, no sé qué sea. Bueno, están platicando entre ustedes, ¿verdad? Dice, sí, los crío. Ah, dice Irán que sí, los crías. Ay, qué bueno. Sí, no los pongas a pelear, pobrecitos. La verdad te voy a decir una cosa, yo soy bien así con los animalitos, no me gusta. Ah, ni los animales ni que la gente se esté peleando en la calle y ay, me desespero, me dan ganas de irme y meter en medio y decir, no peleen. Pero bueno, no me debo de andar metiendo en problemas ajenos. Pero les comento pues que en mi forma de ser así me siento, o sea, no me gusta. Y vaya que en mi tiempo fui peleonera, ¿eh? Y ahorita no sé qué me pasó. Bueno, yo creo ya la madurez, la edad, la conciencia, antes no tenía eso y ahorita ya no. Dice, este es el nombre del canal. Kosho 15 Chino. Ah, ¿y de qué es tu canal, Kosho? A ver, dime, porque tienes un nombre raro. Te voy a decir una cosa. Si tú quieres que las personas se graben el nombre de tu canal, tienes que poner un nombre que a la gente se le quede bien grabadito. Está muy difícil. Cocho 15, o creo que es el nombre de usuario. Pero bueno, yo te lo recomiendo, ¿verdad? Es que yo trato de estudiar mucho cómo se trabaja todo eso y pues yo te aconsejo muchísimo esas cosas, ¿verdad? Que tu nombre de usuario sea un nombre que se le pegue a la gente o que sea más claro, más clarito y vas a ver que más fácil te van a encontrar las personas. Entonces vamos a apuntarlo. Shinobu, dices que se llama Cocho, ¿verdad? Cocho. Guión bajo 15. Y dice Shinobu. Sí. ¿No? Shinobu. Este es el nombre del canal. Sí, ya lo apunté, ahora sí, ya bien. Apúntalo, sí, ya lo tengo. Mira, ¿ustedes creen que estoy jugando? No, no estoy jugando, sí les estoy apuntando. Claro que me voy a suscribir. ¿Cómo creen que no los voy a apoyar si ustedes me apoyan a mí? Y no se trata de que estamos sub por sub, ¿eh? Nunca hagan esas cosas tampoco, porque ese tipo de, esa manera de querer, de tener contacto y conexión o de hacer un engagement con la persona nunca te va a funcionar. Nunca se metan a un contenido estar haciendo sub por sub, porque lo importante de esto es que la gente que está consumiendo tu contenido sea gente real. Si tú estás haciendo contenido para robots o para no sé quién, no se va a consumir. Entonces, por eso, yo te lo aconsejo, ¿eh? No me estoy metiendo en las cosas, pero es un consejito que yo te doy. Para que puedas avanzar un poquito más, ¿verdad? Uy, si tú, tantas cosas que estudio, tutoriales y todo esto para que poder aprender cómo se trabaja y cómo se maneja esto, porque hay muchas cosas que uno tiene que aprender, porque si no, ahí se queda estancado uno, ¿verdad? Pero bueno, ya, mira, ya me aventé otra media hora más, se los dije bien y clarito, ya son las 10:30, ahora sí ya me voy ahí, ya se hicieron las 2:30 y ahora sí ya me voy. El Rula 150, sí, Rula, ya apunté tu nombre de usuario, dice el Rulas 15, el Rulas 15p. Dice el Rulas W 150, algo así.
Igual voy a buscar, dice Santos Papulinaris Sousa es el chavo. Ah, eres el chavo, ya me voy, muchas gracias, ya apunté a los canales que me voy a suscribir, son 2 canalitos, les voy a estar dejando videitos, dice, el video es de peinados. ¿En serio, Shinobu? Ay, claro, sí me voy a suscribir para que me enseñes a peinar, mira, yo nunca me peino. Mira, no me peino, sí, me voy a suscribir para que me enseñes a peinar. Gracias, muchas gracias, sí, me voy a suscribir, claro, sí, me encanta aprender cosas. Eso sí, no me sé peinar, la verdad. Sí me sirve, es 150, es 150, entonces decía 15, ¿verdad? Y yo puse, entonces no era 15p, era 150, ay, Ingrid, ay, Manta, no te digo, Manta, que estás bien tonta, Manta. Ya lo apunté bien. Ahora sí. Dice, sub no sirve. No sirve. No, claro que no, porque nada más te van a hacer el favor de suscribirse, pero no van a consumir tu contenido. Y si no consumen tu contenido, pues no lo estoy diciendo mala onda de que, te tienen que consumir, pero esta es la idea. Si tú estás haciendo un esfuerzo y quieres hacer tu proyecto, pues la idea es que la gente mire tu contenido, ¿verdad? Entonces el sub por sub no sirve. Así es que no hagan eso, ¿ok? Pero bueno, ya. Adiós. Muchas gracias, Shinobu, gracias. Gracias, Adrián, gracias por estar aquí. Gracias por todas esas personitas que se quedaron, ¿ok? Ira, buenas noches, que Dios los bendiga. Dice Joker, gracias, Game Over, sí, Game Over, ya el tiempo se acabó, ya son 2 horas y media que tenemos aquí transmitiendo. ¿Tienes un gato? No, no tengo gatos, tengo perritos. Ven, papá. Mira, diles, papá, diles. Yo no soy un gato, acá. Comida, mira, toma. Es que él anda buscando comida. Me los como a besos, son los amores de mi vida. Y son mis bebés, ellos son los que me hacen el desastre todo el día en la casa. No es un gatito, es mi pedacito de carne, se llama Carnitas. Ahora sí, listo, no hay problema. Gracias, ahora sí, qué bonito, qué bonito. Sí, es hermoso y es bien tierno. Él lo puedes agarrar, abrazar y darle todos los besos del mundo y él se deja. Y el otro que está peludo, no, hombre, se enoja y te tira mordidas. Moisés Gabriel, hola hermosa. Ya volví. Ay, Moisés, ya me voy. Ya me voy, pero gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Estén al pendiente, les voy a mandar un mensajito avisándoles la notificación, ¿verdad? Ya me voy porque sí es cierto, siempre me dicen, repites las mismas cosas muchas veces. Sí, me despido y nunca me voy, ¿ok? Pero bueno, que Dios los bendiga. Gracias, Irán, por estar aquí. Gracias, Adrián. Gracias, Shinobu. Moisés, gracias por estar aquí con nosotros, haber regresado. Adrián, ya te dije gracias. Joker, gracias por estar aquí. Me suscribo a su canal, no se les olvide, les voy a dejar mensajitos, ¿ok? Pero bueno, que Dios los bendiga. Bye, nos vemos hasta la próxima, ¿eh? Ahí les voy a dejar la receta si la quieren ver y les voy a poner en la descripción para que miren cómo los preparamos el paso a paso, ¿ok? Bye, bendiciones. Un abrazo. Bye. Ay, dice Freddy Arroyo Gerón. Ay, Freddy, no sé por qué cancelaron tu mensaje, pero bienvenido y gracias por haber llegado. Llegaste un poquito tarde, ¿verdad? Pero ojalá puedas acompañarnos en la próxima. Ahora sí, me retiro, le doy. Ahora le voy a dar compartir. Voy a ir a ver a mi esposo, pobrecito. Voy a ir a ver qué necesita por esa rodada que se me dio el pobre. Bueno, bendiciones, chao, dice. Ahora sí, ¿estás seguro que quieres cancelar? Sí, quiero, no quiero cancelar, pero me tengo que ir. Bueno, bye, chao, bye, sí, bye.